Bueno, invitamos nuevamente a todos a tomar asiento para continuar con nuestra jornada inaugural de la Conectatón FIRE HL7 2024. A continuación, presentamos a Alfredo Almanares, Clinical Executive Manager Intersystem, quien presentará su charla de Desde el paciente a lo financiero, alineando los incentivos a través de un caso de éxito. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola. Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. No sé si le pasa a ustedes, pero desde la pandemia, cada instancia que tengo de ver gente en vivo, presencial, me llena de ganas, así que buenísimo estar acá. A ver, gracias a HL7, al presidente de HL7, que se quedó sin café, pero está ahí, presente y se banca mi charla, después se va a dormir. Y gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por venir y darme estos 20 minutos para presentar. ¿Qué decirles? La última vez que presenté en Chile fue el año pasado, finales del año pasado. En esa presentación dije, bueno, hay que arrancar con una historia, voy a utilizar un libro. Le dije, ¿quién leyó este libro? ¿Alguno estaba en esa presentación? Levante la mano. La dejé, sí, bueno, háganse los tontos, no digan nada, no les cuenten nada. Bueno, en esa presentación nadie lo había leído, así que dije, tengo que cambiar la historia. Cambié la historia, ahora la van a ver otra. La segunda cosa que aprendí era... Mi última presentación fue en Colombia hace un mes y medio. ¿Vos estabas? Hice toda la presentación con el cierre bajo. No me había dado cuenta hasta el final que uno de mis colegas dice, ¡eh! Y yo dije, ¡qué bien que salió! No, y me dice, la hostia. Así que en esta también lo cambié, pero me van a ver chequeando cada tanto. Esa fue la presentación que en YouTube tuvo más clics de todas las que hice, así que, bueno, capaz que algo agarro. Bien. Muchas de estas cosas ya la hablaron, hay unas cosas que voy a tratar de pasar rápido. Ya dijo muy bien mi amigo César, a propósito, bienvenido a Intersystem, César, no te habíamos avisado, pero ahora lo sabés, que lo financiero ya está establecido. A veces es difícil demostrar, pero está establecido. Bueno, yo les voy a dar otro ejemplo, con un poco más detalle quizás que aquella presentación para entender un poco mejor por qué funcionó, pero después fundamentalmente les voy a decir por qué podemos hacer lo mismo y las bases están para hacerlo acá en Chile, por no decir en toda Latinoamérica. Cuando presentan a los internacionales, a mí ya no me presentan porque vivo en Chile hace 8 años, ya no digo boludo, digo huevón, mi esposa es chilena, tengo una hija chilena y con esto ya soy una más. Pero la verdad que un poco que emociona ver cómo han crecido las cosas. Estas audiencias no las teníamos antes. Ver tanta gente presente en un evento de interoperabilidad. Yo creo que mismo si te vas a HL7, me acuerdo la primera, el Devs Days de Estados Unidos que se hizo en nuestra sede en el 2018 y no había tanta gente. Así que algo está cambiando. Entonces yo voy a hablar de cómo si alineamos los incentivos las cosas van a funcionar, entendiendo que lo demás, y que no es fácil, lo demás esté establecido. Y siempre se arranca con una historia, nunca con un libro. Acuérdense de eso. ¿Quién conoce el Hospital Henry Ford de Psiquiatría? Nadie. Espero que nadie. Nadie, ¿no? Pues no lo van a decir acá, claramente. Y no lo conocen porque tiene una especialidad particular que ahora lo van a ver. Pero hay una historia muy interesante que nos puede servir a todos para decir cómo aplicamos esto mismo en las tecnologías de información. Cuenta el diario, y ahí lo ven, esa es una captura real, no lo inventé yo, que hace 100 años hizo este hospital el señor Henry Ford, el dueño de Ford y demás, porque tenía un problema, que era que sus empleados tenían ciertas patologías y no tenían dónde atenderse. Bueno, entonces él tenía la motivación financiera de poner la plata para un hospital. A partir de eso se generó un hospital que en su momento era lo último en tecnología, la estructura era perfecta, tenía todos los condimentos. Cuenta la historia que Henry Ford visitó ese hospital, lo conoció y le dijo a los arquitectos, hiciste un hospital fantástico para los clínicos, pero te olvidaste de los pacientes. ¿Por qué te olvidaste de los pacientes? Porque ese hospital trabajaba todo lo que eran las patologías exóticas, más veropintas, más raras, más requirientes de tecnología que van a encontrar, pero ¿cuáles eran los problemas que tenía el foco industrial de Detroit en esa época? Adicciones. Entonces generó el primer centro de tratamiento de adicciones en los Estados Unidos y ahí se alinearon los incentivos.
Porque ahora tenés el incentivo financiero, necesito que mis empleados reciban el tratamiento para poder producir, los clínicos que podían tratar las patologías que se presentaban y los pacientes que tenían el lugar donde verdaderamente lo iban a atender para lo que necesitaban. Eso es alinear los incentivos, ¿sí? Pasa en todo lo que hacemos. ¿Cómo se ve un proyecto así exitoso? Ese es ese hospital ahora. ¿Ven qué pasa cuando se alinean los incentivos? Así que en eso vamos a trabajar. Y la primera pregunta que les hago a todos ustedes, y esto no me corre en los minutos porque es una pregunta, cuando habla la audiencia no corre, es ¿quiénes de los que están acá son clínicos? Levante la mano. Che, bastante más de lo que pensaba. Bien. Maicho Marí dijo algo muy importante, nos faltó sumar a los pacientes. No sé si es tan así a veces. ¿Quiénes de los que están acá son pacientes? Somos todos. ¿Saben lo que hace un buen médico? Y me lo enseñó Fernán Quirós, mi maestro. Grande, Fernán. Él lo va a negar, pero yo sí. Dijo lo siguiente. Un buen médico es aquel persona que nunca se olvida que para ser buen médico se tiene que acordar que siempre va a ser paciente. Entonces necesitas que las cosas funcionen bien y tener ese foco en ser paciente. Si tenés médicos ahí que no se acuerdan que son pacientes, no va a andar. Ahora, si podés sumar más gente, sumala. Es siempre importante. Y esta es la que nadie va a levantar la mano, o quizás sí. ¿Quiénes de acá son financieros? ¿Quiénes financian proyectos de TI? Vos lo levantaste y la bajaste. ¡Levantala! A ver, pará. ¿Nadie? No hay. Acá me dijeron que iban a estar los pagadores. Acá hay dos. Martín Cossack, Raúl, ahí se tienen que sentar. Ya saben dónde están. Ahí hay dos y hay uno de naranja que la levanté y la bajó. Ahí necesitamos otro vendedor que vaya ahí. Bueno, parece que es como dice el dicho, lo que más falta son quienes paguen, ¿no? Pero están, a veces no lo decimos. E influimos también. Bueno, ya me comí mis minutos, así que voy rápido. Vamos a un ejemplo en salud digital. Es el NHS. Sí, Infoway en Canadá es otro excelente ejemplo, ¿eh? Qué bueno que lo mencionaron ya. Yo voy a hablar de este, ¿sí? Primero porque me conviene, segundo porque me parece excelente. Me conviene porque somos proveedores, pero me parece excelente. No somos los únicos proveedores. Trabajamos en conjunto con otras empresas. Podemos decir que competimos. Yo creo que somos sinergistas, porque no podés hacerlo con una. Tenés que hacerlo con varias empresas que sepan que tienen que seguir los estándares, por eso estar acá es importante, y que entiendan las normas y tengan la gente y tengan la tecnología funcionando para que esto pase. El NHS, para que los que no saben, el NHS es el servicio de salud del Reino Unido, cubre a todos, es gratuito, un estilo de FONASA para todo el mundo, ¿sí? Tiene un brazo digital que se llama NHS Digital. ¿Qué hace la NHS Digital? Un poco como hace Tig Minsal, Days quizás, dice, bueno, voy a generar las reglas de juego para proyectos de salud digital. ¿Sí? Se estableció en 2023, dice, voy a tomar estas guías de HL7, voy a usar SNOMED, voy a usar esto, aquello, y genera las reglas de juego. Perfecto. Y después empieza con iniciativas, una de las cuales es Spine. ¿Qué es Spine? ¿Suena historia clínica compartida? Es eso. Creo la espina, la columna vertebral, para que todos se puedan conectar. Y no solo registros clínicos, aplicaciones, sistemas financieros, de pago, que todos se puedan conectar a esta espina dorsal siguiendo ciertas normas. Y sí, señores, utilizando especificaciones FHIR. Entonces, eso hace Spine y funciona muy bien. ¿Y después qué vienen? Las aplicaciones. Yo les voy a hablar de una, hay muchas. La aplicación que les voy a hablar es esta, y siempre la menciono, porque de vuelta, como dijo la doctora Maicho Marí, los pacientes, no nos olvidemos de los pacientes porque somos todos pacientes. ¿Saben lo que es esta aplicación? Obviamente que para que esto funcione, tuviste que tener todos los otros building blocks, ¿sí? Todos los otros elementos. Pero ahora que los tenés y son claros, y les voy a demostrar que en Chile no estamos lejos de eso, ¿eh? Si quieren estamos ya en eso. Ahora puedo hacer cosas interesantes. Lo único que hacen es, le preguntan a todos ustedes cuáles son tus variables cuando tengas una enfermedad. ¿Qué querés que pase con vos? ¿Cómo querés que te traten? ¿Cómo querés que te cuiden? Eso es interoperabilidad que hace sentido. Y ahí le dejé el pie, interoperé con la charla que viene después. Eso es lo que hace sentido, ¿sí? Algo que sirva y que le sirva a los pacientes, pero para eso tienen que estar todos alineados. Ahora les voy a mostrar cómo se alinearon. Lo único que hace es le pregunta eso, se conecta a todo ese ecosistema y va para adelante. Y veamos
¿Qué pasa cuando haces eso? Le preguntás, ¿qué querés que pase con tu vida y demás? Bueno, ¿qué le pasa al paciente? El paciente dice, ahora soy parte de mi cuidado, ahora me preguntan a mí qué es importante. Me siento un poco mejor, porque es como, estoy generando también un poco no quiero decir testamento en vida porque suena triste, pero estoy poniendo mis variables en juego para saber que van a ser respetadas. Y cuando una ambulancia llega a atender a un paciente, lo primero que ve es esto. ¿Sí? ¿Qué es importante para este paciente? Entonces el paciente se siente escuchado, tiene un lugar para poder opinar. ¿Y el clínico qué siente? Bueno, yo soy clínico como muchos de ustedes, y una de las variables que entra en juego cuando atendés al paciente es, sí, mi conocimiento. Tengo que aplicar el conocimiento en beneficio de este paciente. Pero la otra, ¿estoy haciendo lo que este paciente quiere? ¿Estoy respetando sus voluntades? Y esa es una pregunta que a veces podemos responder si el paciente está consciente o puede expresarlo y otras no. Me quita esa carga cognitiva. Ya sé lo que quiere el paciente. Entonces me sirve, baja la litigiosidad, aumenta el beneficio de la relación médico-paciente, si quieren, y a mí me quita un peso de encima. Entonces, ¿qué hacen los médicos? La usan. Buenísimo, alineaste a los clínicos y alineaste a los pacientes. Te falta el más difícil, que son ellos dos y esa señora que está allá, que son los que pagan. Y bueno, les voy a preguntar a ellos si tuvieran un caso similar, no harían esto inmediatamente. Si yo te prometo, o no te prometo, te demuestro. Perdón, ¿cuál es su nombre? ¿Víctor? ¿Apellido? Martín, lo anotaste, ¿no? ¿Tu mail? No. Bueno, si le pregunto a Víctor, mira, tengo una propuesta en lo que vos hacés de salud digital y demás, que tiene un retorno a la inversión de 44 veces. Es decir, me das $1, te vas a ahorrar 44. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Hay que hacerlo, muy bien. Perfecto. Ese es el retorno a la inversión que tiene eso. Todo esto son estudios independientes. Ustedes los pueden ver. Ahí están las citas. Las pueden buscar. 44 veces de ahorro. Funciona. Y no es lo único. Ahora bien, así es como te ves exitoso en salud digital. Aumenta la cantidad de usuarios, aumenta la cantidad de pacientes que cargan sus planes de cuidado, sus voluntades y lo que quieran. Y si sos exitoso, te copian. Y lo empezás a ver acá. Me van a matar la gente de Talcahuano porque no puse el de Talcahuano, pero ahí tiene que estar el de Talcahuano también. También tiene su portal ciudadano para que el ciudadano también pueda acceder paso a paso. Primero ver registros y después, ¿por qué no?, empezar a alimentar también sus registros, pero ahí está la tecnología. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué se puede? Porque la tecnología es la misma. HL7 en el Reino Unido es lo mismo que HL7 en Chile, el estándar es el mismo, cómo se agrupan es lo mismo, y cuando tenés gente que entiende esto y hace casos de usos que alinean los incentivos, funciona. Y vean cómo si no, en Chile. Yo les voy a mostrar que InterSystem está presente en todo Chile, tiene más de 300 implementaciones, no somos los únicos, pero estamos. La tecnología está. Ustedes vienen a nuestra oficina, están en Ciudad Empresarial, están de acá a 40 minutos, de otros lados más cerca, pero están acá. Es la misma tecnología. No digo somos los únicos, seguramente hay otros que hacen lo mismo. Es la misma tecnología a disposición de estos casos de uso y de esta estrategia. Y está acá, ese es nuestro edificio. Está comprado, no está alquilado. ¿Por qué? Porque el compromiso es a largo plazo. ¿Cuál es la tecnología? Una plataforma de desarrollo. La plataforma de desarrollo es lo que usás para hacer aplicaciones. Es la más usada en la industria de la salud y que me lo disputa quien quiera. Y vamos a los números. Pero no es la única. Empezó temprano, les fue bien y entendimos que Fire también era relevante. Nos metimos en todos los procesos Fire. Estamos en el Vulcan, estamos en el DaVinci. Ya van a ver otras sesiones más técnicas lo que le van a explicar, pero tiene que ver con compartir el conocimiento con los clínicos, compartir con los pagadores, hacer casos de uso que tengan sentido, participar, estar ahí. Pero es la plataforma para desarrollar aplicaciones, para tener un servidor Fire que agarre lo que verdaderamente, y esto Andrés Segovia lo sabe muy bien, distinto es hablar a hacer, porque cuando tenés que agarrar lo que tienen y tienen en CSV y lo tenés que pasar a recursos Fire, es complejo igual,
Pero si sabés cómo y sabés que ese es el camino y tenés las armas para hacerlo y tenés la gente para hacerlo, lo podés hacer y funciona. El registro clínico que se utiliza, uno de los registros clínicos que se utiliza en Chile y que es totalmente interoperable, que te permite, por ejemplo, participar de esos casos de uso, que son los mismos casos de uso que tienen en el Reino Unido, que tienen en Canadá y que tienen en los países donde entendieron lo mismo que nosotros entendimos, porque no somos distintos, y tenés la receta electrónica interoperable, y tenés los tiempos de esperas interoperables, y tenés el portal usuario de Talcahuano, y viste que sí lo puse, Marcela, y tenés la cuenta médica interoperable. Todo no hecho por nosotros, hecho por ustedes, hecho por el CENS que dice vayan para allá, hecho por MinSal que dice vamos para acá, hecho por HL7 que provee las guías y por ustedes que tienen el conocimiento. Esto es Chile, esto está acá. Una plataforma de interoperabilidad que es la más usada, que es ese spine, es esa columna vertebral. De vuelta, no tiene por qué ser la única. El mejor caso de uso es, tengo 5 plataformas de interoperabilidad, que son registros clínicos unificados, con un montón de ingresos. Y a partir de eso, si todos usamos los estándares y usaste la tecnología que sabés que funciona y la aplicás bien, va a funcionar. Eso también está acá, disponible para ustedes. Y conectar, porque ¿saben por qué funciona esa espina? Porque hay alguien que da los servicios para todas las aplicaciones, generadas hasta por una enfermera que trabaja o que estudia en la Universidad Autónoma de Chile, lo digo porque me apareció la publicidad hace poco, y quiere conectar esa aplicación a esa columna vertebral, alguien le puede dar ese servicio y ayudarla. Y transformar y hacer todo ese proceso que para ella sería tedioso, de transformación e implementación, hacerlo para ella y con ella en beneficio de todos nosotros. Eso es lo que tenemos que aplicar. Entonces, como ven, en Chile el componente tecnológico está disponible. No es fácil de hacer. No es fácil de hacer, no es de hoy a mañana, pero está, existe, a su alcance, a 40 minutos de donde estamos parados. Implementado en 300 lugares. El componente normativo, los estándares, gracias a mucha de la gente que está acá y que se viene rompiendo el lomo hace años, está definido, ha mejorado con el tiempo, ha tenido distintas iteraciones y funciona. Guías para implementarlo. Está. No hay que reinventar la rueda, como decía César, no hagamos otro enchufe más. Y tenemos casos de uso que claramente entendieron que tenían que incentivarlos, que tenían que alinear los incentivos. Y ahí está, y ahí estamos nosotros diciendo, nosotros también queremos ser partes. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero hay que estar ahí, hay que no parar y hay que saber que ese es el camino. Ser prácticos y usar el sentido común. De vuelta para ustedes. Ser prácticos, usar el sentido común y las cosas están. Y finalmente, lo más importante para mí es ustedes, señores, señoras, el factor humano. Porque al final el que hace esto somos todos nosotros. Los evangelizadores no son mis 20 minutos acá parados, son todos ustedes en el terreno haciendo el trabajo, insistiendo, yendo para adelante, no frustrándose, sabiendo que el camino es utilizando estándares, siguiendo estos casos de uso, utilizando tecnología confiable y formando las cabezas para aprenderlo y enseñarle a los demás. Y desde Intersystem les decimos, tenemos un montón de gente, me dijiste que se iba a funcionar ese video. Ahí está. Ojalá se sumen al equipo porque como lo dije hace 3 meses y funcionó, tenemos puestos abiertos, necesitamos gente que sepa, que quiera, nosotros también podemos enseñarles y es un placer estar con ustedes. Me siento entre amigos porque conozco a la mitad de los que están acá y a la mitad la conoceré. Muchas gracias, voy a ver mi tiempo, 13 minutos. Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Alfredo Almanares por su presentación y por compartirnos su experiencia con este importante caso de éxito. Todas las estrategias de implementación de sistemas de información en salud deben tener sentido para nosotros y para quienes se verán beneficiados con su aplicación. A continuación presentamos a Ángel Hortal,
director de Desarrollo de Negocios Global de Sanidad, Indra, quien nos presentará interoperabilidad con sentido. Ahora, muchas gracias a todos y gracias al doctor Almenares por haberme hecho parte de la presentación y haber dado... Intentaré corresponderte a lo largo de la presentación, no te preocupes. Bueno, pues hoy se llama interoperabilidad con sentido, como hemos estado hablando. Y a mí me encanta venir a Chile, como muchos también de los que estáis aquí sabéis. Vengo ininterrumpidamente desde 2011. Y lo que sí que voy a convertir como tradición es venir esta primera semana de enero, porque anteayer estaba a 1 grado bajo cero en Madrid y venir aquí en estos días siempre está bien. Y recordando, cuando vine el año pasado me di cuenta de que César es profeta, ¿no? Porque me subí a la terraza de Valparaíso, hice una foto para ver cómo estaban las cosas y me encuentro el sitio donde hoy vamos a estar, ¿no? Con lo cual, César, un valor más que sumar a tu currículum. ¿De qué queremos hablar hoy? Pues quiero hablar un poquito de dos de los elementos que se han esbozado en la reunión anterior. Quiero entrar más en cómo demostrar que sí, que estamos preparados, que este es un país donde cuando me gusta venir no es solo porque la gente sea estupenda, porque llevo mucho tiempo trabajando, sino porque es un país donde se pueden hacer cosas, donde estamos muy cerca de avanzar mucho en gran parte de los proyectos, las posibilidades que nos da la tecnología, y quiero ampliar un poquito lo que serían posibles casos de uso que la tecnología nos da. Por tanto, hablaré un momento de requisitos que se han cumplido y que ya están presentes dentro del país, más que en otros sitios de la región, y hablaremos un poquito del sentido o el uso o lo que queremos hacer con todo esto. El primer requisito es que haya unos sistemas de información con un nivel de madurez, llamémosle, al menos aceptable, ¿no? Y que tengan dinamismo y que lleven tiempo trabajando y que sean maduros. Y es lo que planteamos que está pasando en Chile y el equipo de Intersystem tiene parte de la culpa de que esto haya pasado. O sea que hay un despliegue importante de sistemas de información. Nosotros creemos que los sistemas de información tienen que estar en ese primer nivel, el nivel de los GISES, en decisiones locales, en decisiones como las que ha ido habiendo aquí, más allá de los marcos reguladores de SIDRA, que haya habido autonomía en que la gente pueda apostar, pueda crecer, pueda correr, pueda competir, y la inversión local en cada uno de los servicios de salud, incluso en entornos más pequeños, en entornos de hospitales, han generado un dinamismo en el mercado que hace que, mejor que peor, prácticamente todo el país, y las cifras lo dan, tenga 100% informatizada la primaria y un nivel de informatización de los datos de atención especializada también muy altos. Por tanto, el punto inicial de partida lo tenemos completado. El segundo ha tenido más dificultades a lo largo de la historia del país, como muchos de vosotros que sois usuarios o compradores de sistemas de salud tenéis. Es el ámbito de la accesibilidad a esos datos. Esos datos no siempre estuvieron accesibles, esos datos hay que trabajar permanentemente y hay que estar pendientes de cómo se hacen los contratos en las instituciones para que los datos sean de quien tiene que ser, de cada una de las instituciones, como representante de cada uno de los pacientes. Pero hoy en día, ese problema que en algún momento pudo haber de el acceso a los datos, contractualmente está resuelto y tecnológicamente, pues como todos sabéis, y este es un foro tecnológico, tampoco es un problema. Chile tiene otra cosa adicional. Hizo una inversión a nivel gubernamental hace unos años y que ahora se está relanzando en una plataforma de interoperabilidad que permita concentrar todos esos datos en un nivel central, que permita dar persistencia a toda esa información y que genere permanentemente, porque esto es una máquina que hay que estar dándole inteligencia permanente, pues que genere casos de uso que luego veréis que son los que le dan sentido al trabajo del día a día. Porque sin esos casos de uso los proyectos no salen. Y por último, y yo creo que este es el mejor foro para decirlo, el esfuerzo que se está haciendo permanentemente en estandarización empieza a ser también un elemento diferencial. A lo largo de estos 2 días va a haber aquí 50 equipos, van a movilizarse más de 250 técnicos orientados a conseguir juntar información desde
la estandarización de la misma. Y esto no pasa en todos sitios. Y no pasaba aquí hace 5 años, no pasaba, por supuesto, hace 10 cuando empecé a venir al país. Por tanto, en la creación de un ecosistema, la preocupación permanente por la formación, en definitiva, la generación de comunidad en torno a la estandarización, pues nos sitúa en una posición muy relevante de salida y asegura éxito de proyectos futuros. Por tanto, hay un primer punto al que hemos llegado, que es fácil, y que básicamente supone el primer sentido, los primeros elementos que empezamos a ver cuando hablábamos de interoperabilidad. Cojo la información que está dispersa, la integro, la estandarizo, hoy en día la persisto porque es barato persistirla, hace años pues no se quería persistir, había punteros, la información se quedaba en los sistemas de origen. No, hoy tenemos disponibilidad de plataformas donde integrar, estandarizar, persistir los datos independientemente de la organización de la que vengan. Eso es ya una realidad en Chile y a partir de ahí, pues lo primero que nos deslumbraba en el mundo de la interoperabilidad hace unos años, generó un precioso visor donde todos esos datos los puedo ver, cada una de las bolitas de un color es un centro de atención distinta, donde veo cuáles han sido las últimas atenciones del paciente y tengo terminado mi proyecto de interoperabilidad. ¿Sí? No, no tengo terminado mi proyecto de interoperabilidad. Si nos quedamos ahí, muchos proyectos mueren, porque al final este bonito visor de historia clínica, donde veo toda la historia del paciente, en la realidad de la práctica clínica se usa poco. Mi padre es internista, igual a algunos internistas les gusta antes de atender a un paciente ver la evolución de salud que ha tenido, pero igual que estamos avanzando mucho en la formación, en estandarización de nuestros profesionales técnicos, falta todavía que esté a la misma velocidad o con la misma intensidad la formación de nuestros clínicos en cambiar los modelos de atención. O sea, yo creo que aquí hay muchos clínicos, ya lo hemos visto antes, y todavía el factor de ver toda la historia clínica completa sirve para casos pequeños, para pocos casos, y normalmente seguimos trabajando más con el episodio o incluso con la visión del paciente en el momento en el que se nos pone delante. Por cierto, y haciendo un gesto, ese paciente que se nos pone delante, a mí me gusta decir que no solo los médicos tienen que verlo, o los profesionales sanitarios tienen que verlo como que ellos también son pacientes, sino que tenemos que verlo, y hago un guiño aquí al ponente anterior, como que es nuestro pariente y que queremos tratarlo como trataríamos a un pariente que no sea el cuñado cuando viene a nuestra consulta. Entonces, hasta aquí era la historia tradicional de la interoperabilidad, pero a partir de aquí hay que lanzar muchas más cosas para que los proyectos sigan vivos y funcionen. ¿Qué es lo que de verdad le da sentido a la interoperabilidad? Primero, necesitamos que tenga una estrategia global. Una estrategia global que desde el minuto cero considere una realidad. El 90% de los casos, de los datos que necesitamos para generar cualquier nuevo sistema, están ya en los sistemas presentes. No hay muchos más datos que captar. Algunas patologías, estamos empezando a hacer cosas en seguimiento de enfermedades minoritarias. Bien, ahí puede necesitarse algo más, hay que incorporar más ciencia, pero para casi todos los proyectos que podemos resolver desde el punto de vista de sistema de información, el 90% de los datos están, con lo cual hay que saber captarlos y ponerlos de forma inteligente. Por tanto, una estrategia global y transversal de interoperabilidad no es tampoco algo dificilísimo o rocket science, es simplemente tener claro que cuando vamos a abordar un nuevo proyecto tecnológico, lo primero que nos recordemos es, disponemos de una plataforma de interoperabilidad y los datos están. Y a partir de ahí, ¿cómo voy a tratarlo? Pero la estrategia transversal de interoperabilidad se reduce simplemente a eso, a recordar que tenemos una plataforma y pensar cuántos datos nuevos necesito respecto a lo que ya tenía recogido en los distintos sitios. Lo segundo que se necesita es, y lo señalábamos antes, es un ecosistema de aplicaciones. La interoperabilidad no es para nada un bus de integración. Quien crea voy a hacer interoperabilidad porque tengo un estupendo bus de integración, pues se está equivocando. Y yo creo que todas las compañías estamos evolucionando, todos los que queremos ser líderes en el mercado,
Lo hemos visto antes, evolucionamos a que no simplemente tengamos un bus de integración. Eso resolvía la primera de nuestras necesidades, pero no resuelve la evolución. Por tanto, lo que necesitamos es disponer de flexibilidad, de ser más rápidos abordando los proyectos desde la interoperabilidad que generando nuevos sistemas, y eso lo hacemos también de forma muy sencilla, teniendo buenos formularios de recogida de los datos que nos falten, teniendo buenos motores de reglas o motores de procesos que nos permitan responder, como digo, de forma rápida a nuevas necesidades de sistemas de información. Y por último, el sentido de la interoperabilidad está en conseguir generar permanentemente valor y utilidad, y eso tiene que ver con en qué momento estamos obteniendo nuevos datos o en qué momento estamos mejorando procesos vigentes para la atención a la población. Voy a contaros pues, tres de las cosas que estamos haciendo hoy en día desde Minsight, desde Indra. A nosotros nos gusta decir que parte de nuestro trabajo está en conseguir que cosas que se ven en un sitio se puedan ver en otro. Eso es lo que hacemos las multinacionales, eso es lo que aplicamos y la ventaja competitiva que tenemos. No ser mejores, sino ser más grandes y, por tanto, estar en más sitios a la vez y ver más cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Eso es donde aprendimos que solo con un visor de historia clínica pues, los proyectos no funcionan, se quedan estancados y hay que hacer más cosas. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Bueno, pues se puede, por ejemplo, desde un primer visor de historia clínica, como hacemos en las Islas Baleares, centrarnos en una aproximación increíblemente social de las necesidades de salud de la población. Y decir, bien, tenemos la información recogida y a partir de ahora vamos a sacar aplicaciones concretas que resuelven la atención a los procesos que hoy en día nos preocupan dentro de la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud. Uno, está claro, es la cronicidad. Otro es la atención temprana y la captura desde el primer momento de las necesidades de neurodesarrollo que puedan tener nuestros hijos y todos los temas relacionados con salud mental. Baleares es una región de España insular de 3 millones de habitantes que han dirigido todo su esfuerzo en interoperabilidad en resolver estos tres problemas de salud y se van resolviendo con aplicaciones concretas construidas de forma rápida sobre la plataforma que nos permiten relanzar programas que tradicionalmente eran muy costosos de hacer cuando se hacían simplemente con papel, con llamadas y sin interacción directa con los datos de los ciudadanos. Madrid, para nosotros es nuestro referente. Madrid hace mucho frío en estos días, sobre todo, luego ya hará calor cuando aquí haga frío, pero en Madrid hay 6,6 millones de ciudadanos, de los cuales 4 millones tienen en su bolsillo acceso a toda la información disponible en el sistema de salud, lo cual tiene un valor relativo, pero tiene acceso a un ecosistema de aplicaciones que en el primer momento permitieron darles información sobre sus medicamentos, hacer interoperable la receta, pero que hoy en día están permanentemente creciendo a altísima velocidad y que nos permite desde hacer una videoconsulta y que la información quede integrada con el resto de la información, estar viendo a qué farmacia puedo ir a recoger mis medicamentos, tener la gestión de toda la salud de mi población protegida o de mi población adscrita, realizar los programas de cribado de cáncer de colon o de cribado de cáncer de cervix, etcétera, o haber sido el principal punto de respuesta a todo el tema de certificación y viajes COVID dentro del proyecto, dentro de España. Y por último, quería señalaros el último proyecto que estamos haciendo, que es un proyecto además con vocación país, es un proyecto financiado por Red.es. Red.es es la agencia digital del país que hace una compra centralizada de proyectos emblemáticos que puedan ser distribuidos entre todas las regiones en España. Es la forma a través de la que se distribuyó, por ejemplo, toda la receta electrónica interoperable dentro del país y donde estamos trabajando en el nuevo modelo de atención a crónicos, que parte de poder dar respuesta a las necesidades de uso que tienen cada uno de los componentes que participan en la atención a los pacientes crónicos. Por un lado, dar una respuesta a la organización que puede
estar desde haciendo todo lo que sería la segmentación y estratificación de la población y ver cómo se va comportando, a bajarlo a un nivel de gestión de cupos poblacionales específicos en los cuales vemos con paneles y cuadros de mando de gestión qué es lo que hay que hacer en cada momento, que luego tiene, por supuesto, las herramientas de proximidad y de incorporar información tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la enfermería, que serían las dos líneas que interactúan con los pacientes crónicos en este ámbito, donde se puede generar toda la recogida de toda la información, donde podemos estar lanzando todos los cuestionarios, donde se pueden estar revisando todas las escalas, que tiene también pues, un componente muy importante de la visión o de la gestión administrativa, de definir cuándo un paciente tiene que ser atendido en su casa, cuándo se le tiene que gestionar automáticamente una cita, pero que tiene adicionalmente las herramientas que necesitan los dos otros implicados en la atención al paciente crónico. El propio paciente, que necesita participar en la gestión de su salud, pero también todos los entornos de cuidadores. Queda un minuto. Yo creo que en este minuto lo que toca es ver si me subo a la terraza y veo el año que viene, cuando venga, dónde va a ser la reunión del año que viene cuando vuelva a venir aquí, e ir avisando a César, porque no os creáis que César lo adivinó. Vimos la terraza, dijimos, ahí se ve el WOC. Pues el año que viene lo haremos en el WOC. Nos subiremos dentro de un ratito a la terraza, veremos qué centro es bonito para hacerlo el año que viene y parecerá que es una profecía. César, siento levantar el secreto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos a Ángel por su presentación de interoperabilidad con sentido. Según la OMS, la interoperabilidad es la capacidad de diversas aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de manera cooperativa y coordinada, utilizando interfaces y estándares compartidos, tanto dentro como entre organizaciones, a nivel regional e incluso más allá de las fronteras nacionales. Tiene como objetivo proporcionar información oportuna y lograr una portabilidad perfecta de la información. Este enfoque tiene como resultado la optimización de los resultados en el ámbito de la salud. Invitamos a Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud, quien nos presentará análisis de madurez de los sistemas de información para la salud. ¿Cómo estamos en Chile? Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores en poder participar acá. Desde el departamento nos parece muy importante sumarnos a esta iniciativa. Vemos acá una muy buena vía para poder modernizar los sistemas de información del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud este año cumple 100 años y produce estadística e información desde que se crea en 1952 el Servicio Nacional de Salud, con estadísticas que tenían una lógica y unos sistemas de información que eran muy centralizados y que, de hecho, eso se representa en la creación del Departamento de Estadística de Información en Salud en el año 2000, ¿ya? Donde había una forma de producir información que era centralizada, donde en una estructura muy jerárquica las personas iban enviando esta información y se iba recolectando a nivel nacional. Pero pasaron cosas. Ocurrieron fenómenos como la transformación digital, el costo de producir información y sistemas bajó, ¿cierto? Y eso hizo que la información en el sector salud se descentralizara. Y en ese sentido, este departamento tiene el llamado a pensar cómo podemos generar sistemas de información que puedan actuar de manera coordinada en una lógica descentralizada. O sea, este departamento también se tiene que repensar, ¿no? Y nosotros vemos un rol importante en eso, en la definición de ciertas reglas de juego en relación con los datos, que es lo que el departamento siempre ha manejado. Y en ese sentido nos gusta mucho, por ejemplo, FHIR como estrategia, ¿ya? La guía de implementación habitualmente lo que está representado ahí
es un acuerdo en relación a cómo se deben registrar la información. Y ese acuerdo muchas veces es largo, complejo y involucró un montón de decisiones, pero finalmente se acuerda. Otra de las cosas que nosotros vimos igual es que nosotros generábamos normas de datos, de estándares de datos, pero que eran insuficientes, y todavía yo creo que siguen siendo insuficientes, y los otros que no necesariamente las cumplían. Entonces, o sea, hay que reforzar la compliance, la posibilidad de cumplir las normas, y tampoco el palo en el fondo va a funcionar en esos contextos. Entonces, nos gusta también porque en esta guía de implementación el cumplimiento del estándar es obligatorio. ¿Por qué? O si no, no se pueden conectar. Y toda la gente se va a querer conectar. Entonces, va a ser mucho más fluido la adaptación y el uso de los estándares. Entonces, vemos varios beneficios en eso y creemos que también es parte de estos procesos de madurez que hay en los sistemas de información. Comentarles, voy a ser breve un poco en comentarles que hay varias formas de analizar los sistemas, la madurez de los sistemas de información. Vimos varias, entre eso tuvimos una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud de aplicar un instrumento que se llama IS4H, que busca evaluar precisamente la madurez de los sistemas de información para el sector salud, y en eso hicimos un llamado bien masivo a distintos sectores donde estaban miembros del Ministerio de Salud, de la Seremi, de los servicios de salud, personas de los departamentos TIC, también estadística, gente del área de negocio, por ejemplo, ahí está la gente que se dedica a emergencia de desastre, vacunación, entre otros, para poder hacer una evaluación abierta en relación a cómo era la madurez del sistema de información, y tuvimos resultados de eso. Esto se realizó el año antepasado. Y esta estrategia tiene 4 dimensiones y propone 5 niveles de desarrollo, y en ese ejercicio se evaluaron distintos componentes. Fue un ejercicio largo, duró 2 días, eran varias preguntas, y pudimos obtener una evaluación en la cual nos identificaban como un nivel IS4H3 que se llama definido, ¿ya? Donde la principal característica es que las decisiones son basadas en información de calidad, o sea, hay información disponible, las autoridades pueden llegar y tomar esas decisiones, pero todavía nos quedan pasos para poder generar procesos de integración, interoperabilidad, de alineamiento y ya mayor madurez, ¿ya? Entonces, ellos lo que proponen en este instrumento es que lo que hay que trabajar ahora es en la estandarización y mejora continua, que es lo que estamos avanzando ahora. Esto tenía 4 dimensiones. Una dimensión era la gestión de datos y TI, la otra dimensión era innovación, la tercera dimensión era gestión de intercambio de conocimiento, y la cuarta dimensión era gestión y gobernanza, y en particular en gestión y gobernanza fue la que no nos fue tan bien, y si la descomponemos en sus distintos elementos, hay ciertos dominios que no aparecen, que no están aparecidos, pero principalmente tienen que ver con la forma de organizar y cómo el ministerio estaba generando eso, y en base a eso se genera una respuesta. Ya probablemente esto cambia, y si lo realizáramos ahora, y de hecho uno de los planes es poder realizarlo para poder identificar esos elementos, porque una de las cosas en las cuales se ha trabajado fuertemente en este tiempo es el alineamiento estratégico, ¿ya? Y eso quiere decir, sí, una de las cosas fuertes que se ha trabajado en este último tiempo es el alineamiento estratégico, y eso quiere decir coordinar y que todos los actores tengan una meta común y estén colaborando para poder avanzar hacia allá. Y en ese sentido yo creo que eso estaba, y esos elementos estaban y se podían avanzar. Las recomendaciones que de hecho nos da la OPS es que hay una clara visión de datos de salud integrados, o sea, ya no podemos operar con silos de información. Que lo otro que nos reconocen es que tenemos varios sistemas de información con acceso institucional, pero que no son compartidos y que se pueden percibir duplicados. Y así otra serie de elementos distintos que nos dicen hacia dónde avanzar, y como les digo, es lo que hemos estado trabajando el último tiempo. No es el único modelo de madurez, también hay otros modelos de madurez que son interesantes de revisar. Por ejemplo, la OECD tiene esta otra propuesta donde ellos hacen unas recomendaciones de gobernanza de datos en salud, ¿ya? Y uno de sus indicadores de madurez, o cómo ellos miden la madurez de los países, es en base a la disponibilidad de ciertos set de datos que sean nacionales y que sean disponibles y que sean maduros y que puedan ser utilizados.
Y cuando nos miramos en esa perspectiva, no necesariamente nos va a ir tan mal, y lo otro que sucede es que esos países que parecen que les va muy bien, no necesariamente les va a ir tan bien. Lamentablemente nosotros no participamos en este levantamiento de información, pero podemos hacer la ficción de qué hubiera pasado si hubiéramos participado. O sea, esas son las licencias que uno tiene como jefe de estadística en poder hacer eso. Entonces, lo primero que hay es que hay disponibilidad de bases de datos nacionales. Una de esas bases de datos nacionales, que tenemos una base de datos nacional de egresos hospitalarios, que era la que solicitaba la OECD, y que incluye la hospitalización por salud mental. Todos los establecimientos que hospitalizan gente por salud mental tributan esa información y la tenemos consolidada a nivel nacional. Tenemos una base de datos de consultas de urgencia, que lamentablemente no es nominal ni interoperable, pero existe, y hay ciertas cosas que no tenemos ahora y que nos gustaría avanzar. O sea, información de atención primaria, prescripciones de medicamentos, registro de diabetes, enfermedades cardiovasculares, el registro de establecimientos de larga estadía o encuestas de experiencias de pacientes. En este documento, por ejemplo, no aparecía la vacunación, y nosotros tenemos un registro que tiene 13 años ya de vacunación, que es maduro y que permite tomar decisiones, y que nos gustaría mucho que pudiera ser, que permitiera la interoperabilidad con los registros clínicos. Y en base a eso ellos generaban este set de indicadores en base a esta base de datos nacionales. Entonces lo primero que preguntan es si cumplíamos con ese porcentaje conjunto de datos nacionales clave y que estuvieran disponibles. Y la verdad que Estados Unidos fue el que le fue peor en este score. Y nos va como Estados Unidos por lo menos la disponibilidad de esos datos. O sea, tampoco estamos en cero. Pero yo creo que lo interesante de esto es que otros países, como por ejemplo Singapur, bueno, aquí aparece otra, que de hecho lo dijo lo dijeron en la mañana, que el porcentaje de conjunto de datos nacionales clave en los que el tiempo entre la creación del registro y su inclusión en la base de datos es menor de una semana. Singapur y Estados Unidos es 0%. ¿Ya? Acá nosotros tenemos un poco más, porque con la pandemia pudimos avanzar en generar el registro de mortalidad diario. O sea, esa información se tributa diariamente del registro civil hasta el Departamento de Estadística para el proceso de codificación. Entonces también estamos avanzando en procesos de oportunidad, pero los otros países tampoco lo tienen resuelto. ¿Ya? Otra de las cosas que aparece, donde nosotros igual nos podemos ver que tenemos cierta fortaleza, es en contar con un ID único. O sea, tenemos una llave única para cada uno de los pacientes que nos permitiría trazarlo en los distintos registros y fuentes de datos, y eso es un valor para un montón de procesos que no necesariamente existen en otros países. Y otra de las cosas que aparece es cómo usamos estos datos y si estos datos los estamos integrando, y en base a eso estamos generando estadísticas, indicadores o estudios, y la verdad que sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, estamos utilizando para la compra de distintos medicamentos, como por ejemplo lo que podría ser el Nirsevimab, estamos integrando distintas fuentes de datos para poder estimar cuáles serían los impactos que tendría la compra de X medicamento, o podríamos evaluar la efectividad de la vacunación, que de hecho se hace, a través de cierta estrategia integrando las bases de datos nacionales de vacunación con egreso hospitalario y de funciones. Entonces, esas prácticas están y la idea es poder incrementarla, y nosotros vemos, como les decía al inicio, como Departamento de Estadística, con mucho valor el trabajo que se está realizando en esta ocasión, porque nos va a permitir acceder a información valiosa y poder generar y apoyar la toma de decisión. ¿Qué otra cosa nos parece muy interesante de ese documento? Es que ellos hacen un apartado de interoperabilidad y evalúan varias cosas. Primero, si es que el país se encuentra implementando políticas o proyectos para mejorar la interoperabilidad de los registros clínicos, y ahí 21 de 27 países que lo dijeron. Si es que se encuentra desarrollando API pública, fueron 15 de 27, esta encuesta fue el 2021. Aparece mencionado el estándar HL7 FHIR, donde pregunta si es que se encuentra adoptando el estándar HL7 FHIR de interoperabilidad, y eso lo están haciendo en esa época, el 2021, 18 de 27 países, y 13 de 27 países se encontraron adoptando el estándar Smart on FHIR. Entonces, lo que vemos es que hay una directriz de 2 instituciones en que están planteando y están avanzando y están evaluando a los países, el desempeño de los países en relación a la interoperabilidad y su madurez con la utilización de los estándares. Y finalmente, que tiene que ver con lo mismo, que fue un seminario de la PEC sobre estandarización de datos,
donde una de las cosas que evalúan es el uso de estándares y podemos ver que los países de a poco se van sumando a el uso de los distintos estándares de información y entendemos que esa es la mejor vía para poder apoyar y lograr la interoperabilidad. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos colaborando en este proyecto y vamos a dar todo nuestro apoyo como departamento, con sus distintas oficinas, en que tengan éxito. Eso. Agradecemos a Jorge Pacheco por su presentación y por el análisis de los sistemas de información en salud en nuestro país. La OPS, en su análisis de madurez de los sistemas de información de salud, indica que la gobernanza de datos es un eje fundamental para fortalecer las normas, marcos de calidad de los datos y prácticas de gestión. A continuación, presentamos a Pablo Orefis, consultor senior internacional en salud digital del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos presentará gobernanza de datos, quién, cómo y qué. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Siempre es lindo volver a Chile. Ustedes y la gran mayoría saben que hace muchos años que estamos apoyando, mayor, menor medida, pero sí estamos colaborando y estamos cercanos a los avances. Y siempre es grato ver que, bueno, la interoperabilidad sigue siendo el buque insignia, ¿no? Está realmente puesto como eje primario, digamos, de toda esta estrategia, así que le voy a dar un kudos para todas esas personas que lo están llevando adelante y que efectivamente siguen adelante con este buque, que en algún momento quizás dudaron algunos, pero bueno, hoy está súper presente. También decirles que no le voy a hablar de interoperabilidad, por más que muchos ya conocen que yo usualmente vengo hablando de ese tema, y me pidieron que hablara algo sobre gobernanza de datos. Básicamente la gobernanza de datos, o sea, nos vamos a remitir primero al dato propiamente dicho, y efectivamente es un cimiento para la interoperabilidad. O sea, hoy ustedes acá ya lo escucharon a muchos ponentes diciendo, bueno, a ver, tenemos que estandarizar, tenemos que llevar el dato a nivel de la interoperabilidad semántica, tenemos que trabajarlo, etcétera. Yo no sabía que Jorge iba a presentar lo que presentó, pero efectivamente había un punto ahí un poquito más bajo en temas de gobernanza, y es cierto que el dato lo tenemos que empezar a tratar como empezamos a tratar la estrategia de interoperabilidad como tal. Entonces, efectivamente las modalidades han cambiado, acá puse un solo ejemplo, pero efectivamente el dato empieza a moverse, el dato empieza a ser un activo, ya todos lo sabemos, más que nada por todo el mundo de las redes sociales y todo eso empiezan a generar eso, pero efectivamente el dato lo debemos empezar a tratar como tal. Y para eso le tenemos que dar gobernanza. Ahí hay unas definiciones, no se las voy a leer, pero efectivamente, digamos, le tenemos que generar comités de trabajo efectivos para el dato. Y tenemos que usar estrategias bastante similares. Hoy justo hablaban de la espina dorsal del NHS. Básicamente muchos países hemos adoptado conceptos similares en lo que tiene que ver con ese tipo de gobernanza. Gobernanza que tiene que ver con definir catálogos nacionales. Lo primero, definimos catálogos nacionales. ¿Qué queremos? Personas. ¿Qué queremos? Entidades, establecimientos. ¿Qué queremos? Un acto clínico. ¿Qué queremos? Y ese tipo de cosas son las que empezamos a definir. Empezamos a trabajarlas, generamos la metadata de los datos. Eso es algo muy, muy importante que no lo pueden dejar atrás. La metadata del dato, una definición explícita de lo que es un dato. Muchas veces en las guías de implementación vemos, ok, utilicen acá un dato que está referente en tal codiguera o en tal subconjunto o es de tal terminología, pero no hay una definición concreta del dato. ¿Qué es? ¿Cómo aplica? ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el responsable de su actualización? ¿Dónde reside de forma primaria? ¿Qué sistemas lo manejan? ¿Y qué sistemas tienen prioridad sobre su actualización? Muchas veces
Nosotros algunas cosas las manejamos más intuitivas. Hoy hablaban, tenemos la clave única, tenemos una conexión con el registro civil para la persona. ¿Eso qué significa? Que no le vamos a cambiar el nombre y el apellido a una persona. ¿Sí? Entonces, esa misma definición que uno más intuitivamente la lleva para el nivel de la persona, lo tiene que hacer para las demás entidades del dato. Para el core set que debería de estar definiendo el país, el ministerio, en conjunto, en un comité, para que efectivamente trabajar, bueno, este core set es esto. Y si lo queremos llevar a cualquier guía clínica, a cualquier guía de implementación después, lo referencia. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se actualiza? ¿Cómo le verifico la calidad del mismo? Ahí hay una organización, así como existe HL7 capítulo Chile, DAMA también tiene capítulos a nivel de los países que referencian exclusivamente al tema del dato. Si no lo conocen, está bueno que lo vayan viendo. Hay una referencia también a los papers de la OSD, de la OCDE. Pero básicamente tenemos que entender que los datos en salud tienen un tratamiento diferente. Todos lo saben, habeas data, protección de datos personales, tenemos tratamientos diferentes y debemos respetar esos tratamientos, pero por sobre todas de las cosas, la propiedad de esos datos reside en las personas. Por consiguiente, hay temas legales y normativos, no solamente para su uso primario, sino para su uso secundario. Y muchos países no tienen legislado el uso secundario de la información. Tienen legislado cómo obtener el dato, cómo darle consentimiento para el uso inicial de ese dato, para ese tratamiento, para esa atención, pero no para el uso secundario del mismo. Ojo ahí, hay que trabajar la reglamentación del uso secundario de la información, porque si no nos va a pasar lo mismo. Ustedes van a poder levantar los datos para una ficha clínica, pero después cuando la quieran utilizar en un tema de salud poblacional, y no es un tema de salud pública, ¿van a tener que salir a buscar los consentimientos? Entonces, cuidado, manejen ese tipo de información. Básicamente, hay que entenderle el ciclo de vida de un dato. Esto es meramente ilustrativo, hay muchísima literatura y hay muchísimos detalles sobre cuál es el ciclo de vida óptimo de un dato, pero básicamente esta tiene las grandes premisas, ¿no? Las grandes premisas de, bueno, de dónde está, cómo lo muevo, cómo manejo la calidad, cómo lo utilizo, cómo lo almaceno. Olvídense de, y bien lo decía Jorge, olvídense de los grandes lagos de datos todos centralizados, las grandes aplicaciones todas centralizadas. No estamos en ese mundo. Ya hace bastante tiempo que no estamos en ese mundo y todo lo que hagamos lo tenemos que pensar en formato federal, en formato descentralizado. O sea, ustedes tienen todo un sistema de redes totalmente descentralizada y cada uno de esos últimos puestos, de cada puesto de atención, está levantando datos. Y esos datos tienen que estar disponibles para esa operación, pero tienen que empezar a subir. Y todo eso ustedes lo van a tener, y no lo arreglan con N buses, ni mucho menos, se arreglan con modelos de datos distribuidos para trabajar esa información. Entonces, hay una organización, que no sé si muchos conocen, que definió un modelo de datos que es el OMOP. Ese modelo de datos es hoy el que está con muchísima fuerza en la Unión Europea y se está trabajando a nivel de cuál es el modelo de datos para que sirva para diferentes usos. Obviamente salud pública, obviamente de rectoría, pero también investigación y también poder generar datos abiertos a partir de los mismos. O sea, trabajar lo que es la granularidad del dato en base a modelos es hacia donde estamos trabajando. Y después Carlitos Núñez les va a contar más de algunos proyectos que tenemos a nivel regional y efectivamente hay uno que está hablando de un espacio abierto de datos en salud. Y obviamente va a tener que tener asociado modelo de datos de intercambio. Y hacia ahí, obviamente, tenemos que trabajar. ¿Y para qué queremos los datos? Y ahora capaz que me voy del cimiento a un poco lo que se hablaba en las otras presentaciones. Nos vamos al para qué, a por qué, cuál es la importancia, digamos, de esos datos. Y efectivamente porque lo queremos mover. Efectivamente porque lo queremos usar como un activo. Efectivamente porque queremos trabajar lo que es la salud poblacional. Porque lo que queremos trabajar a nivel de la salud individual, que un poco lo que estaba mostrando justo Ángel, para los sistemas, la definición de los sistemas, la toma de decisiones, y para eso necesitamos datos de calidad, para eso necesitamos entenderlos, para eso no podemos perder la trazabilidad, algo muy importante que hizo Jorge. Porque uno de los grandes temas en las discusiones grandes
Y disculpen, pero les trato de llevar un poco de experiencia y no tanto de teoría. O sea, cuando uno se sienta en la mesa, aparecen todas las voces, porque tienen que estar todas las voces en esos comités, y te dicen, lo primero que te dicen que es, anonimizame todo. ¿Sí o no? Anonimizame todo. Y ahí lo pasás. Ok, sí, estamos de acuerdo. Para eso hay formas de hacerlo tecnológicamente. Armamos estancos, desanonimizamos, bla, 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 bla. Y de pronto uno por allá dice, sí, pero ese dato es de vigilancia. Tengo que volver para atrás porque tengo que saber quién es. Y esa vaya y pase. Sabemos que hay todo un tema de seguridad del paciente, etc. Pero eso es más cotidiano. Lo sabemos que puede pasar y capaz que esas bases las tenemos identificadas. Pero el problema es cuando nosotros queremos hacer análisis predictivo, cuando nosotros queremos entender comportamiento, cuando queremos entender los viajes, nosotros tenemos que saber que es la misma persona la que generó un registro de atención, la que generó un estudio clínico, es la misma persona. No tenemos que saber quién es. ¿Estamos todos de acuerdo que no tenemos que saber quién es? Pero sí tenemos que saber que es la misma persona. Por lo tanto, tenemos que tener una forma de que esos datos sigan estando identificados a nivel de trazabilidad de las personas. No nos interesa saber quién es, lo vuelvo a repetir, pero sí necesitamos saber que es la misma persona que le diagnosticaron, que le mandaron tal tratamiento y que pasa tal cosa. ¿Sí? Así que esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablan de competencias, que lo habló acá May, que obviamente lo hemos hablado varias veces con Stephen, estamos hablando de, bueno, ¿qué empezamos a necesitar? Porque, digamos, empezamos a tener datos, empezamos a trabajar eso, bueno, empezamos a necesitar competencias que tienen que ver con la ciencia de datos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener gente que sepa buscar esos patrones, que sepa buscar y bucear entre todos esos datos. Y para eso son competencias que tenemos que ir generando. Que en algunos lados las hay, en algunos lados las hay muy puntuales con esos incentivos propios de que le gusta esa curiosidad, como dice la primera frase, pero efectivamente, digamos, necesitamos profesionalizarlo, necesitamos que efectivamente esos datos empiecen a generar el valor por el cual la palabra que es un activo efectivamente tenga sentido. ¿Por qué? Porque queremos hacer esas cosas. Nosotros queremos hacer esas cosas. Tenemos que llegar a ese punto. No basta con un visor como efectivamente decía Ángel. No basta con eso. Si yo tengo datos, ¿puedo hacer un algoritmo para la prevención de suicidio? Por supuesto que sí. Y hay una experiencia acá en Chile que están trabajando en ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que poder generar algoritmos. Para generar algoritmos necesitamos datos de calidad. Para generar algoritmos necesitamos entender los datos y tener gente que pueda trabajar ese tipo de cosas. Entonces necesitamos un nuevo enfoque. Necesariamente necesitamos un nuevo enfoque. Acá yo les voy a traer, para que todo esto que era hablado, en algún momento alguien diga, bueno, y la parte tangible de todo esto, bueno, vamos a mostrarles algo. Puse ahí, que capaz que la gente de HL7 me va a matar, pero mi corazoncito con CDA sigue estando, así que lo puse ahí. Pero básicamente, ¿qué es lo que todos queremos? Todos queremos que el dato se mueva desde el origen de su captura, del origen primario, desde efectivamente donde se genera. No queremos que pase por otras manos, creo que lo comentaba hoy Jorge, no queremos que pase por planillitas, ni por seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos eso, de alguna forma tenemos que esa data disponibilizarla. La data se disponibiliza. Yo no estoy hablando de que se lleva, no estoy hablando de que se transporta, no estoy hablando de que se centraliza. La data se disponibiliza. ¿Cómo? Con un formato común de datos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente extraer en algunos casos, validar en otros, pero generar mecanismos tecnológicos para que esa data esté disponible. Y ahí, como decía recién Jorge, no tenemos vacuna. Bueno, vacunas puede estar y puede quedar disponible y puede dar la vuelta y quedar disponible para los demás a través de la plataforma de interoperabilidad. Y una vez que uno hace los procesos de calidad, una vez que efectivamente desidentifica, pero sin perder la noción de la trazabilidad, y una vez que uno trabaja todos los aspectos de seguridad, trabaja todos esos en estancos, terminan usualmente en el concepto de Data Lake. No lo tomen en formato exhaustivo, es como un concepto, yo tiro la mayor cantidad de cosas posibles, pues yo las voy a analizar ahí. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer todo esto. Y más. Y más. Piensen efectivamente en gente que está trabajando, no en el día a día, no apagando incendios,
no en el fragor de la batalla, sino que está haciendo esto. Está haciendo esto. Y esto, señoras y señores, no son tableros de control, que defino el indicador un día y pongo un medidor tipo un velocímetro y lo dejo ahí morir por la eternidad de los siglos. Y llegó, murió, se mueve la agujita 2% y... pero ya está. No, esto no es eso. Estos son pedidos concretos a necesidades y problemas de salud. Estos generan intervenciones digitales de salud. Estos generan programas de salud digitales, ¿tá?, para poder accionar y mejorar la salud de nuestra población. Y mejorar nuestro sistema de salud, etcétera, ser más eficientes, todo eso. Y a su vez, ¿qué podemos hacer? Desde el sombrero fuerte de la auditoría. Ponemos indicadores y vemos cómo se están comportando las poblaciones. Si ponemos metas de cumplimiento de asistencia o de medicación para, por ejemplo, hoy decían diabetes, podemos medirlo. Podemos saber cómo están atendiendo las regiones, cómo están atendiendo los establecimientos. ¿Se escucha? Igual con la voz. Y podemos trabajar eso. Y podemos ser proactivos. Pues le podemos estar diciendo, ojo, tenés diabéticos identificados que, por ejemplo, no están cumpliendo la pauta de ir 2 veces a su especialista o no están retirando medicación. Y esas son las cosas que se pueden generar. Estas son las alertas que se pueden emitir, esas son las vinculaciones que se pueden hacer con las apps de los pacientes, y esos efectivamente son cambios de comportamiento. Y a eso es donde tenemos que apuntar, al poder que tiene el paciente en el cuidado de su propia enfermedad y efectivamente trabajar lo que son el cambio de comportamiento. Algunas cosas son de Chile, otras no, después las pueden ir viendo, que se pueden generar con datos, que hay aplicaciones, esto abre el ecosistema de salud a la innovación, esto abre, hoy hablaban de decir, bueno, los sistemas son cada vez más complejos. Sí, los sistemas son cada vez más complejos, pero también son más específicos y hay gran cantidad de sistemas que salen día a día. El mundo de las startups es eso. Saco soluciones para un problema en concreto. Y esa solución la vamos a descartar porque es una islita. No, le tenemos que pedir que efectivamente sea parte de una solución, aunque no sea parte de la solución global. ¿Por qué? Porque va a resolver un problema específico. ¿Se entiende? Y antes lo hacían. ¿Qué médico en un departamento no tenían sus propios sistemas para llevar un montón de data, para después generar un paper o para generar un estado de situación de cómo tenía? Va en el mismo sentido. Estas cosas van a existir. No podemos matarlas. Nosotros, disculpen, pero soy uruguayo, se nota. Nosotros en Uruguay hicimos un estudio de algo muy simple. Capturamos la data, nos fijamos cuántas mujeres tenían que hacerse el PAP, les enviamos un SMS con distintos tipos de mensajes, inclusive para saber la respuesta que tenían esas personas a la alerta. A algunos les decíamos, bueno, ya es hora. A otros les decíamos, tantas mujeres mueren de esto, es hora. A la otra le decíamos, bueno, es hora y acá te dejo el link para que te agendes. Y estudiamos efectivamente cómo era el comportamiento ante un mensaje positivo, uno negativo, uno que ya le dábamos la solución para que la persona automáticamente con un segundo clic se agendara y otro liberado a que la persona tomara conciencia, levantara un teléfono o se conectara a la web y se agendara. Y realmente los valores que encontramos, los resultados que encontramos de este estudio son extremadamente buenos en la respuesta a lo que tiene que ver con yo te aviso y te doy la solución para que ya lo resuelvas. Y el nivel de adhesión que obtuvimos es enorme. Hay toda una publicación por si la quieren ver. Y con datos, y muchos de ustedes lo saben, uno puede desde la auditoría empezar a mirar el comportamiento, cómo vienen los diferentes problemas de salud, efectivamente cómo se van tratando, y los puede empezar a abrir, digamos, de diferentes lados. Insisto, los datos no tienen que estar en formato centralizado para poder hacer esto. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que hacer con los datos es disponibilizarlos. Lo otro que tenemos que hacer con los datos es llevarlos a los datos abiertos. Lo otro que hay que hacer con los datos es llevarlos, por ejemplo, a las organizaciones, por ejemplo, la OPS, etc. Entonces, hay que disponibilizar los datos y la estrategia de datos debe incluir los catálogos abiertos de los mismos.
¿Por qué? Porque de esta forma todos podemos contribuir, todos podemos trabajar sobre las acciones de los números y la transparencia del sistema de salud. Simplemente les dejo esto. Una vez que queremos mostrar datos, por favor hagámoslo con claridad, porque efectivamente, digamos, no importa qué tan buena y con buena calidad tengamos el dato, si lo mostramos mal, vamos a generar efectivamente algún problema de seguridad, seguramente. Así que bueno, muchas gracias y un gusto de vuelta haberlos visto a todos. Bueno, agradecemos a Pablo Orefice por su presentación. Bien sabemos que cada una de las estrategias de salud digital busca lograr un impacto positivo en la toma de decisiones en salud pública. Pero para llegar a eso se necesita trabajar colaborativamente en interoperabilidad y los componentes de la salud digital. A continuación invitamos al escenario a Martín Díaz, consultor internacional OEPS y referente técnico de estándares sanitarios de la Dirección de Sistema de Información Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, quien nos presentará Salud Digital e Interoperabilidad, cómo sabemos y cómo alcanzamos impacto regional. Un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El anteúltimo antes del almuerzo, les prometo. Después viene uno más y después vamos todos a almorzar. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto, gracias. Quería saber que no estaba solo. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá y con un auditorio tan concurrido. Y cuando César Galindo, César levanta la mano, así saben quién es el culpable, porque ahora voy a hablar mal de él. Cuando César me invitó a hablar de esto y a charlar un poco, yo dije, ¿por qué te crees que hable de esto? ¿Cómo empezamos y cómo alcanzamos impacto regional? Vamos a llegar a eso, les prometo, pero vamos a empezar por otro lado. Con esto paso, ¿no? Sí. Ok, voy a hacer la presentación, ya me presentaron. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de interoperabilidad. ¿Quién hablaba, o mejor dicho, quién había escuchado hablar de interoperabilidad antes de hoy? Al revés, ¿quién no había escuchado hablar de interoperabilidad en salud antes de hoy? Levánteme la mano. Bueno, muy bien, todos entonces habíamos escuchado hablar de esto. Perfecto. Bueno, yo les voy a plantear 3 escenarios, ¿sí? En los cuales vamos a ver si esos 3 escenarios pueden aportar algo para hacer un insight y ver desde nuestro punto de vista o desde nuestra realidad del día a día en nuestra actividad. Tenemos algo para utilizar, para aprovechar para interoperabilidad. El primer escenario es un escenario muy viejo. Me tocó trabajar en ese hospital, en el Hospital Alemán de Buenos Aires, en el año 2005-2006, porque no me acuerdo exactamente cuándo fue, porque hace mucho tiempo. Yo solo 20 años, César, de experiencia, no 25. Ok, en ese momento estábamos haciendo una implementación de un sistema de información para el hospital. En el hospital en lo que se trabajaba era con fichas de papel, y fichas de papel por servicio. Cada servicio tenía su fichita de papel. El médico, cuando venía el paciente, llenaba esa fichita de papel, y la próxima vez que venía se la acercaban de alguna manera desde el archivo. Una realidad que probablemente, el promedio de edad del público debe ser 30 y pico para los varones, 19, 20 para las mujeres, más o menos algo así. Ok, no recuerdan que esto pasaba en la realidad, pero sí pasaba en la realidad. Había fichas de papel y en algunos lugares incluso todavía al día de hoy poco, pero hay. Bueno, la cuestión era que la gente del servicio de cirugía general quería hacer estadísticas. Y entonces hacían algo que está por ahí, que se registraban las patologías de los pacientes en un EpiInfo, que también era un sistema que existía en ese momento, en DOS, que daba, creo que OPS o LOMS, no me acuerdo quién era EpiInfo, y que te permitía hacer registros de formularios de pacientes. Pero lo hacían solo para los pacientes que operaban. Servicio de cirugía, lo que importa. ¿Quiénes son cirujanos? Levanten la mano, por favor. Gracias a Dios somos pocos. Muy bien, perfecto, ok.
Lo único que importaba eran los pacientes que se operaban, el resto de los pacientes no. Pero resulta que tenían un montón de actividad asistencial, que eran las consultas de los pacientes, y que no todos terminaban operándose o que no todos eran una cirugía en ese momento. Y de eso no tenían idea de lo que pasaba con esos pacientes. ¿Se escucha bien, no? ¿Al fondo? ¿Sí? Bien, perfecto. Ok, tenían un ateneo estadístico, le decían ellos, bimestral, donde mostraban estos indicadores y demás, pero les faltaba toda una pata. Y la atención ambulatoria no sabían nada. Bueno, resulta que en el momento de implementar este sistema de información, antes de implementarlo, pues fue en el 2006, les empezamos a hacer una serie de intervenciones para tratar de que registren la información un poco más acorde a cómo eran estos sistemas de información que planteábamos nosotros, cómo eran las interfaces, y no como lo venían haciendo en las fichitas. Entonces lo que hacíamos era, para cada consulta ambulatoria que tenían de pacientes de cirugía general, les dábamos una ficha, un formulario en papel, donde tenían que identificar cuál era el problema de salud del paciente. Nada más, eso era todo lo que tenían que hacer. Nada, ni identificar al paciente, ni identificarse ellos, era medio anónimo. Y bueno, más o menos son los resultados para que tengan una idea de que lo llenaron. Fueron 2 meses, esto aproximadamente son 58 días, donde más o menos de las 550 consultas que se vieron en ese periodo, 86% llenaron el papelito, o sea que era más o menos representativo. Cargaron 1036 problemas. Hago un pequeño impasse acá. Nuestra idea de lo que iban a hacer los cirujanos era que no iban a cargar nada. ¿Sí? Y que si cargaban iban a cargar un problema de salud por paciente. Bueno, nos taparon la boca a todos, cierro el paréntesis. Los problemas codificables, ¿sí? Por alguna codificación, en ese momento utilizábamos CIE-10 y SNOMED-CT, fue el 94%, o sea que eran problemas de salud, y el promedio de problemas por consulta fue 1.88, casi 2 problemas por consulta. Para cirujanos esto es un montón, en general no son muy afectos a registrar información. Esta es la lista de los problemas ordenada por frecuencia. No sé dónde está el receptor. Gracias. Ok. Que identificaron estos cirujanos. 550 consultas. ¿Sí? Está ordenada por frecuencia. Lo más frecuente arriba y se va perdiendo. No están todas, por supuesto. Pero uno podría decir con esta información que era un servicio de cirugía orientado hacia la proctología en particular, que de hecho lo era, y que ¿cuál era la causa más frecuente de consulta de los pacientes? Hemorroides, ¿sí? Seguida por control posoperatorio. Pero si se fijan, en la línea número 5, dice hemoproctorragia, que en castizo vendría a ser algo así como sangrado anal, y en la línea de por acá, mira, me anda. Hemoproctorragia evacuatoria, que es cuando va de cuerpo, y por acá abajo hemorroides internas. Son todas como variantes de lo mismo. Entonces dijimos, ok, está bien, está muy bien, lo están haciendo muy bien, les dimos feedback, hicimos un par de reuniones, y lo siguiente que le dijimos es, mira qué pasa cuando agarramos toda esta información y la codificamos. Y es esa línea que tienen ahí. Esto es exactamente las mismas 550 consultas, pero codificadas con CIE-10. Y fíjense lo que pasó. Resulta que el problema no eran las hemorroides. El problema era que venían a ver a los cirujanos que los habían operado para tener una consulta posoperatoria, como más frecuente. ¿Lo ven? ¿Todos acá? Primera línea, 101. Cuando juntamos todas las formas en las cuales ellos registraban que lo que estaban haciendo era una consulta posoperatoria, resulta que apareció primero. Segundo, las hemorroides no especificadas sin complicación, que es el código que le da CIE-10 a las hemorroides, y siguen las firmas. Fíjense que la proctorragia es el tercero y después siguen otros. ¿Sí? Me están diciendo por muela acá, ¿qué miércoles tiene esto que ver con lo que estamos hablando, con interoperabilidad? ¿Les parece? ¿Tiene algo que ver con interoperabilidad esto? Esto es interoperabilidad semántica, pura y dura. Si no podemos identificar adecuadamente cuáles son los dominios, las terminologías, las nomenclaturas, o lo que quieran usar para darle una estructura semántica a la información que manejamos, mal vamos a poder hacer la ingesta de esta información en los sistemas de información. Entonces, ¿esto es interoperabilidad? Sí, es un caso muy simple, muy chiquito, muy acotado. Después tengo un montón de discusiones a partir de esto. Pero esto es interoperabilidad y es interoperabilidad semántica. Caso local, interoperabilidad semántica. Esto que tratamos de hacer después fue creciendo y se convirtió en un servicio de terminología para ese hospital y ya no ponían exactamente lo que querían,
los médicos cuando registraban información, sino que había un sistema que les criticaba lo que ponían y le daba alternativas. Pero básicamente, primariamente, codificábamos lo que tenían en lo que quisiéramos. En ese caso era de SNOMED en adelante y después filtramos para otras cosas. Caso número 2. Esto se llama así, agrupamiento emergente de conceptos post-codificación, no importa. Ok, caso número 2. En Argentina, como en Chile seguramente también, porque lo escuché en las charlas anteriores, se produce el advenimiento de IPS. En particular en Argentina fue entre 2018 y 2019. Argentina, como ustedes saben, a diferencia de Chile, es un país federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las provincias que componen el territorio argentino o el país tiene autarquía sobre algunas decisiones. En particular, salud es uno de esos temas. Cada provincia tiene su propio sistema de salud, maneja la salud de alguna forma como le parezca adecuado para sus ciudadanos. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una cuestión rectora, digamos, bajando programas y demás, pero la última decisión o la última palabra la tienen cada una de las jurisdicciones. Entonces, había una necesidad de compartir información entre diferentes jurisdicciones. Sin ir más lejos, y sin conocer demasiado de geografía argentina, la ciudad de Buenos Aires, que es una jurisdicción, está rodeada por la provincia de Buenos Aires, que es otra jurisdicción. Entonces vos cruzás una avenida y estás en dos jurisdicciones diferentes. Y el tráfico de gente entre esa avenida o a través de esa avenida es altísimo, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes cuando no es horario de oficina. Cuando es horario de oficina tiene 10. ¿Okay? Ese es el nivel de tráfico. Y la gente también se atiende en hospitales de la ciudad o a viceversa, de la ciudad se van a la provincia. Entonces, ese es un problema grave que teníamos. Una de las formas de solucionar ese problema fue a través del IPS, o el caso de IPS. El IPS, para los que no lo oyeron, ¿quién no oyó hablar de IPS? Levanten la mano, por favor, para tener una idea, así veo cuánto profundizo. Perfecto, excelente. Ok, IPS es una sigla, significa International Patient Summary, ¿sí? O resumen de paciente internacional. Está creada o pensada en Europa para los países de Europa, para el espacio Schengen, digamos, ¿no? Los diferentes países tenían diferentes sistemas de salud o diferentes formas de registrar información de los pacientes y de alguna manera tenían que compartirla. Se basa en estándares FHIR, por supuesto en recursos FHIR, ahí tienen la fuente si lo quieren, de hecho está como de ISO, y básicamente international, en nuestro caso sería interjurisdictional, era para tratar de borrar estos límites geográficos dependiendo de dónde se atendiera el paciente y que se pudiera utilizar la información adecuadamente de cualquiera de las dos maneras. Y el tema de resumen viene por el tema de, perdón, César, no arrancaste el cronómetro. Lo acabo de arrancar. Bien, gracias. Ok, el tema del Patient Summary es, como dice ahí, un extracto clínico de salud. Ok, hay algunas, creo que la próxima es eso. Si se fijan en las columnas, dice, bueno, mira, tiene que tener una cabecera que tiene todas estas cosas que están en celeste, tiene que tener datos requeridos, que son estos que están en rojo, después hay recomendados en amarillo y opcionales, opcionales bien digo, en verde. Para el caso de Argentina, optamos por estos, bueno, estos porque no podíamos zafar, digamos, tenían que estar un resumen de la medicación que tomó el paciente, alergias e intolerancias que tuviera ese paciente, particularmente a medicaciones, la lista de problemas de salud del paciente e inmunizaciones, porque teníamos un sistema bastante robusto de inmunizaciones nominalizadas registradas a nivel nación. Esto fue una idea que cuando uno la cuenta dice, claro, obvio, es la solución, está buenísimo y es lo que tenemos que hacer. Fue algo que se hizo relativamente rápido. Hay una guía de implementación bastante madura, en la cual participó Diego, creo que participaste en todas las guías que se nombraron hasta acá, pero no importa, lo que me nombran. Y bastante robusta, decía, y que se empezó a implementar en muchos lugares, jurisdicciones, digamos, ¿no? Que venían y decían, che, mirá, yo puedo hacer dos cosas, o tengo que hacer dos cosas. Por un lado, poder leer un IPS que me mandan, ¿sí? Por otro lado, poder generar el IPS mío para que otro lo lea y poder subirlo a la red. Hay un montón de prerequisitos que no voy a entrar ahora, de que tenía que existir una red, los pacientes tenían que tener un MPI, etcétera, que se habían dado. Y efectivamente, bueno, de hecho este es el diagrama para los informáticos, el diagrama de secuencia no es muy complejo y está partido en microservicios y está bastante bueno, después se los dejo, pero pasaron cosas, como decía un presidente argentino.
La implementación fue muy lenta, ¿sí? Y tenía que ver mucho con la madurez digital de cada una de las jurisdicciones, obviamente. Si vos venís, la jurisdicción ya maneja guía FHIR, tiene capacidad de tocar, digamos, de desarrollar sus propias herramientas y demás, y va a ser mucho más rápida que si dependían de un tercero, que si nunca habían oído hablar de FHIR o cosas por el estilo. Segundo, menos del 2% de los pacientes empadronados en el MPI hasta ese momento, que eran más o menos la mitad de toda la población argentina, lo estaban en más de una jurisdicción, que era el sentido de ser del IPS. Si yo estoy en una sola jurisdicción, no necesito IPS. Si estoy en dos, es cuando necesito. Pero al menos del 2% de los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Eran casos raros. Raros para la... Son un montón, pero son 250.000 más o menos pacientes, pero raros para el momento. Y el otro problema que tuvimos, que no lo habíamos contemplado, los anteriores hemos contemplado parcialmente. Este problema, el tercero, las jurisdicciones que lo habían implementado más rápidamente no tenían frontera entre sí. O sea, no había pacientes que pasaran de un lugar a otro. Para los que se ubican más o menos en el mapa, Córdoba, que está en el centro de la República Argentina, y Misiones, que tiene una punta ya, frontera con Paraguay y Brasil. Entonces, Misiones y Córdoba no tenían pacientes en común. Entonces no andaba el IPS, no era que no andaba el IPS, no existía el caso, digamos, en el cual se podía usar. Bueno, eso ralentizó mucho la implementación, a pesar de que técnicamente, esto era una cuestión geográfica o política, como geopolítica, que hizo que fuera muy lenta la implementación de IPS en Argentina. Diferentes situaciones se están dando, particularmente en el último año, que hay algo que se llama historia de salud integrada. La historia de salud integrada es un desarrollo comunitario entre diferentes jurisdicciones y la propia nación con universidades de Argentina para generar un GIS completo, un sistema de información de salud sanitario completo y open source, que cualquiera pudiera tomar, retocar, poner a sus fines y demás. Y la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de toda Argentina y que está subdividida a su vez en regiones pequeñas adentro, la está implementando. Eso le dio un boost muy grande a IPS, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar con este punto es a que no importa tanto la técnica, porque teníamos una muy buena guía de implementación, teníamos una muy buena idea, teníamos un muy buen concepto y una muy buena herramienta. Importaban un montón de otras cosas, ¿sí? Que no tuvimos en cuenta particularmente y que nos fueron pasaron cosas, y que generó que la cosa de IPS que todos esperábamos y teníamos como gran herramienta no llegó al final. Y el último y tercero, y con estos 5 minutos me despido, interoperabilidad regional. Nos tocó trabajar en un proyecto de OPS entre el 2022 y el 2021, perdón, el 2023, que se llama ESAVI. ESAVI es, como dice ahí, efectos supuestamente atribuibles a vacunaciones e inmunizaciones. Era la denuncia de efectos adversos de vacunaciones. Vieron que hubo una pandemia, qué sé yo, y que la gente se tuvo que vacunar. Por eso OPS también estaba con eso. Desde los países hacia OPS en particular, OMS al final del cuento. Teníamos una gran necesidad de tener esa información desde OPS para poder tomar decisiones, básicamente. Para poder tomar decisiones desde qué vacunas proveer, qué vacunas no proveer, digamos, qué comprar, qué no comprar, etcétera, y qué decirle también a las jurisdicciones, en este caso países, que estábamos con eso. Los datos de ESAVI, en realidad, tenían varias funciones. Uno era, por supuesto, la detección oportuna de señales de seguridad. Che, mirá, tal lote de vacunas está dando efectos adversos en más de 3 personas. Saquemos este asunto y veamos qué pasa, investiguémoslo. Identificar factores de riesgo para alguna de estas nuevas vacunas. Recuerden que las vacunas de COVID se desarrollaron en muy pocos meses, contra años que venían tardando en desarrollarse las otras vacunas. Proporcionar, obviamente, directivas oportunas a los sistemas sanitarios y, finalmente, informar al público y garantizar transparencia, que también era un asunto que se ponía en duda durante la vacunación de COVID. Ok, cuando se hizo la encuesta de a ver cómo los países de la región, de hecho 42 países en total, Latinoamérica y el Caribe, informaban los efectos adversos de vacunación intrapaís, ¿sí? Y de ahí a OPS o OMS, el 62% lo hacían en papel. Formularios en papel. 62% formularios en papel. 21% lo hacían en múltiples sistemas diferentes, ¿sí? Dependiendo de, vaya a ser uno qué, y solamente el 17% tenían un sistema, ¿sí? De denuncia de ESAVI en su país.
Con lo cual, era un escenario bastante fértil para poder hacer algún tipo de intervención desde el punto de vista de transformación digital y mejorar un poco las cosas. Bueno, ¿qué se hizo? ¿Sí? Para que tengan una idea, esto es el previo. Una vez por año, ¿sí?, se generaba información de los diferentes, ¿sí?, lugares a donde tenían esa información, desde, como decía alguien por ahí, creo que era César, desde hojas de cálculo, el DGIS 2, no vamos a entrar en eso, nacional, pero en menos de 13 países antes de esta intervención que hacían que generaban esta información y la mandaban eventualmente a OPS, y en paralelo, acá abajo, ¿sí?, se generaba a través de un sistema que se llama Vigiflow, para los que no lo conocen, a la base de datos de OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ese era el escenario habitual o el escenario actual del 2021. Bueno, hubo dos fases. La primera fase fue decir, para un cachito. La información anualizada no me sirve para nada porque la información cuando llega, yo ya es recontra vieja y no puedo tomar ninguna decisión. Bajémosle la frecuencia y pongámosla semanalmente y se cargaba en un FTP. Eso generaba una serie de un ETL, digamos, no importa, y terminaba alimentando una base de datos de la OPS. Lo de Vigiflow seguía andando porque a la OMS había que mandar la información. Y el estado final en el cual estamos trabajando ahora es este esquema, en el cual las guías de implementación FHIR generadas en este periodo de tiempo para que los diferentes países implementen sistemas de vigilancia de SAVI basados en FHIR promueven que, independientemente de cuál sea el sistema de información que vos estés usando dentro de tu país, seguí usándolo, no me importa, pero que escupa FHIR al final del cuento, que genere un recurso FHIR y que ese recurso FHIR pueda ir tanto a la base de datos de OPS, allá al fondo, como transformarse con una herramienta, un gateway, que la transforma en un registro de Vigiflow, en un E2B. Entonces, no te pido, que creo que lo decía Jorge al principio, no te pido que cambies tus sistemas, ¿sí?, de cuajo, no te pido que hagas cosas nuevas y que las desarrolles de cero para adaptarse a las necesidades que tiene en este caso la OPS, sino que te doy herramientas para que sigas utilizando tus sistemas, pero que generes recursos estándares, utilizando por supuesto un estándar, e incluso no hagas las cosas dos veces, que era lo que venían haciendo hasta ahora, porque por un lado había que mandar información a OPS y por otro lado había que mandar información a la OMS. Ahora se hace todo en la misma línea, o esa es la idea. Progresivamente todos los países de la región se subirían a esto y podríamos hacerlo de esta manera. Y creo que, a nivel de conclusiones, y con esto cierro, creo que la interoperabilidad de los sistemas de salud, esto es cosecha propia, no lo saqué de ningún lado, es medio indiscutible a esta altura del partido. Digo, nadie va a decir, no, es mejor tener un sistema de salud propio y no comunicarse con nadie ni hablar con el de al lado. Es difícil mantener esa posición, igual si a alguien le gusta discutir, con gusto, a mí me encanta. Bien, es muy difícil de lograr cuando no se piensa desde el principio en los proyectos, ¿sí? No es muy difícil, es más difícil, ¿sí? No digo que sea imposible hacerlo si uno ya no lo pensó, pero es mucho más fácil cuando uno lo piensa desde el principio. No me refiero a desarrollo, me refiero a pensarlo conceptualmente en el proyecto. Este proyecto tiene que interoperar, entonces si este proyecto tiene que interoperar, tiene que usar estándares semánticos, y ahí toda esa vuelta, digamos, a eso me refiero. Se necesitan recursos humanos capacitados para llevar a cabo, nada que no se haya dicho hasta ahora, creo que todos fuimos por ese lugar en algún momento. Condiciona, obviamente, la extracción de información secundaria de los sistemas de información, ¿sí?, lo que nos pasaba en el último ejemplo con OPS. Y finalmente, allana futuras implementaciones, lo que decía César. Che, la primera es cara, la segunda más barata, la tercera es más barata y así sucesivamente. Una vez que vos estableciste la norma de interoperabilidad y el estándar para hacerlo, las sucesivas implementaciones son cada vez más simples. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Martín Díaz por su presentación sobre cómo alcanzar un impacto en salud digital. Para ir cerrando nuestro bloque AM, invitamos al escenario a Carlos Núñez Contreras, subdirector de Tecnología y Proyectos, quien nos presentará interoperabilidad transfronteriza, bienes públicos regionales en desarrollo.
Ahí sí. Muchas gracias. ¿Están cansados? Ya. Última presentación de este bloque, así que les prometo que de aquí vamos a ir a recobrar energías. Bueno, ya me presentaron, les quiero contar hoy una experiencia, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, sé que están todos cansados yo también, que tiene relación con un bien público regional que se está realizando en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es un proyecto cuyo nombre corto es LACPAZ. Y un poco se trata justamente de interoperabilidad transfronteriza y les quiero contar un poco qué es lo que están haciendo los países de la región, alrededor de qué nos estamos alineando, cuáles son un poco las conversaciones, objetivos y resultados que estamos llevando a cabo bajo este proyecto que busca un objetivo futuro mucho más grande, que es la construcción de una ruta panamericana de salud digital. Bien, primero, el bien público regional, el nombre del bien público regional es Transformación Digital en Salud para mitigar los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. El nombre corto del proyecto es LACPAZ. Y por supuesto es una de las iniciativas que nació a partir de toda la aceleración digital que trajo consigo la pandemia de COVID-19. El proyecto actualmente está en su segundo año de desarrollo, en su tercer año de desarrollo. Terminó su segundo año de desarrollo y vamos a comenzar con la fase final del proyecto. Hoy hay 15 países participando y la verdad es que, bueno, son los ministerios de salud de los países que participan los protagonistas, los actores principales de este proyecto, son ellos quienes guían las discusiones, las definiciones, los casos de uso. Y por supuesto, bueno, está ejecutado por el CENS, desde el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud nos toca ser el ejecutor de este proyecto. Que por supuesto está acompañado de HL7 como socio de la Red de América Latina y el Caribe en Salud Digital, RACSEL, que también agrupa a los ministerios de salud de los países de la región, y patrocinado por el BID y por la OPS. Un poco el rol de CENS dentro de lo que es esto de ser ejecutor de proyectos tiene justamente relación con tomar lo que se define en los comités directivos y técnicos desde los países participantes, también, por supuesto, desde la red RACSEL, alinear con lo que requiere el BID como financiador, ¿cierto? Como auditor también del proyecto y con OPS, que ha sido parte fundamental también en los apoyos financieros también del bien público regional, y a su vez hacer que el proyecto avance mediante esta colaboración con terceros según la necesidad que vaya surgiendo y con los socios del proyecto. Esa es un poco la figura. Mencioné que el bien público regional está en su último año de ejecución, su tercer año, el proyecto LACPAZ, donde por supuesto el objetivo global es un poco esto de cerrar las brechas asociadas a interoperabilidad en salud digital en la región. Se definen 3 objetivos específicos donde en cada uno de los años, cada una de las componentes o fases de proyecto se ha dirigido un poco el esfuerzo hacia solucionar una particularidad, un caso de uso que define los países. El primer año estuvimos trabajando en tratar de aumentar estos niveles de interoperabilidad asociados a datos clínicos asistenciales. Estábamos en plena pandemia, trabajamos sobre lo que era el certificado de vacunación COVID. El año que recién pasó, un poco subimos el estándar, quisimos interoperar mucho, datos que nos sirvieran también para vigilancia epidemiológica y para salud pública, quisimos interoperar mucho más, trabajamos sobre el resumen internacional de pacientes que acaban de mencionar el IPS, y este último año vamos a estar trabajando algo más sobre lineamientos y directrices para tener una telesalud, una telemedicina un poco sostenible en América Latina y el Caribe. Es un poco menos técnico, un poco más normativo probablemente esta última componente. En palabras cortas o un poco en resumen, en qué se enfoca, cuál es la metodología del bien público regional, tiene que ver con habilitantes, con dejar estos habilitantes hacia la comunidad, hacia la región. Y básicamente nos enfocamos en 3 pilares principales. Lo primero es el conocimiento y la diseminación de conocimiento, por ahí lo mencionaron también. Hay una evidente falta de capital humano nacional y regional también, por lo que esto ha sido fundamental, con el apoyo de los socios como HL7, con el apoyo de otras instituciones también, bueno, OPS también, o con los colaboradores que vamos contratando y buscando para alguna temática en particular, como IHE, por ejemplo, la diseminación de este conocimiento y el generar
estos equipos dentro del Ministerio de Salud que puedan llevar las temáticas necesarias asociadas al trabajo técnico que se hace en el bien público regional ha sido fundamental. Por supuesto, todo el conocimiento es de libre acceso, es un bien público, el espíritu del bien público es este, y está todo disponible. Voy a mostrar un poco qué es lo que está disponible y dónde, por si a ustedes también les interesa, pueden acceder a ese material. El desarrollo, por supuesto, que es una parte fundamental. Tratamos de que todo lo que se genera en el bien público les sirva a los ministerios de salud de los países. También es algo que queda disponible y también que sea de fácil adopción. Si bien se trabaja sobre un marco que es de prueba de concepto, en ningún momento nos encargamos de trabajar con cada uno de los ministerios en solucionar sus temáticas de salud digital. Sí tratamos de brindar un marco transversal, entregando herramientas que sirvan para poder también poner a prueba estos conocimientos. Y finalmente, pruebas de concepto, llevamos 2 conectatones ya en lo que llevamos con el proyecto, y sin duda son unos puntos de inflexión bastante relevantes en lo que tiene relación en cómo la región entiende que es capaz de realizar los objetivos que se han planteado, y te das cuenta cómo vas derribando estas barreras que muchas veces tienes al frente cuando comienzas a hablar de interoperabilidad en salud transfronteriza. Voy a contar un poco de algunos resultados de esas conectatones. Un poco brevemente, ¿cuál ha sido la historia del bien público regional desde aquí hacia 2 años atrás? Bueno, comenzamos con 6 países. La verdad es que el bien público comenzó bastante agotado. 6 países firmaron en el fondo una carta donde comprometieron su participación y el proyecto así se inició. Al día de hoy somos 15 después de 2 años de trabajo, y bueno, durante todo el transcurso de estos 2 años, no les voy a mostrar uno a uno en el fondo los detalles, pero durante el transcurso de estos 2 años se han ido sumando más países, se ha hecho mucha diseminación de conocimiento, hemos trabajado bastante sobre... hemos tenido muchos talleres sobre FHIR, muchos talleres sobre IPS. En su momento, cuando nos tocó estudiar el estándar de la Unión Europea asociado a los certificados COVID, después tomamos el de la OMS. Ha sido un largo camino donde, por supuesto, se ha ido dejando ese conocimiento y se ha ido desarrollando mucho también hacia los países, no solo herramientas de interoperabilidad sintáctica, sino también semántica. Y bueno, 2 conectatones finalmente en lo que llevamos hasta cada historia. Un punto relevante es que cuando comenzamos estábamos terminando el 2022 y comenzando el 2023, comenzamos a alinearnos con otras iniciativas de la región, en particular de la OPS asociada a lo que son inmunizaciones también, y nace esta convergencia de iniciativas de interoperabilidad para Latinoamérica y el Caribe, donde, por supuesto, buscamos hacer una mejor utilización de los recursos y estar alineados respecto de los mismos estándares en los que estamos conversando, tanto desde OPS como desde BID, como de los bienes públicos regionales, desde RACSEL también. Es así como todo lo que se genera, todos los materiales, recursos y conocimientos al día de hoy y hasta ahora están disponibles para toda la comunidad. Hay un repositorio de documentos sobre directrices técnicas y mucho material de aprendizaje en una plataforma Moodle en el sitio web de RACSEL. Hay un canal de YouTube también de RACSEL LACPAS del proyecto, donde se dejan todos los webinars, todos los workshops ahí disponibles. Hay mucho material, la verdad, y bastante interesante, no solo sobre estándares, sino también sobre utilización de algunas plataformas que en particular hemos ido distribuyendo desde el bien público regional. Y tenemos una guía de implementación FHIR para IPS. Este es un IPS LACPAS, es un IPS regional, donde por supuesto ustedes si van a esa guía hay algunas particularidades que tienen relación con cómo se concibió el caso de uso para interoperar de manera regional, que hay muchos desafíos de identificación, por ejemplo, asociados a cómo vamos a identificar a nuestros pacientes. Hay algunas consideraciones que ahí están descritas, así como de semántica también, debido a que nuestro foco también era avanzar hacia el certificado de vacunación, según lo define la OMS, y hubo algunas consideraciones que tomar asociado a esta interoperabilidad semántica. Pero ahí está, también es un buen punto de inicio para comenzar a trabajar con cada uno de los países y hacer esa bajada respecto de la guía que ya tenemos para llegar a estos consensos y tener nuestra versión definitiva de guía de implementación para la región. Por supuesto, todas las herramientas disponibles en GitHub, trabajamos sobre Docker Compose este año y hay un bundle disponible que te deja con un servidor FHIR
con servidores terminológicos. Todo eso se desarrolló desde el bien público regional con este foco de poder apoyar a los países y que ellos pudiesen implementar rápidamente herramientas que les permitieran ejecutar pruebas de concepto y poner a prueba los conocimientos. Y finalmente, bueno, durante este año seguimos trabajando con IHE hasta que el contrato termine. Por lo tanto, la plataforma de pruebas que estamos utilizando es Gacel. Esto siempre va cambiando en el fondo y vamos buscando nuevos partners al respecto. Hasta el día de hoy todavía tenemos un contrato vigente, hay una plataforma disponible en la cual los países pueden entrar y testear los perfiles que están disponibles en dicha plataforma. Voy a los resultados rápidamente, les dije que iba a pasar rápido. Bueno, el primer año, el 2022, con esto del cambio de año me cuesta, el 2022, a mitad de año, en junio del 2022, tuvimos la primera Conectatón transfronteriza, donde participaron 8 países. Estos 8 países trabajaron sobre un caso de uso en particular, que era el certificado de vacunación COVID, acorde al estándar que definía la Unión Europea. Se definió ese estándar en ese momento, estábamos en plena contingencia COVID. Es más, ese evento, si ustedes ven las fotos, todo el mundo con mascarillas, fue el primer evento masivo, yo creo que hicimos en salud, todavía con todas las restricciones que nos ponía la pandemia. Hubo toma de muestras, me acuerdo, fue una locura. El tema es que de los países participantes todos lograron en hacer las adecuaciones asociadas a sus sistemas de vacunación COVID para poder interoperar. Había muchos que ya tenían, como nosotros, el caso de Chile, por ejemplo, ya teníamos una plataforma con unas lógicas sobre un certificado de vacunación, pero se trabajó sobre cómo poder hacer extensivo eso sin cambiar la plataforma de cada uno de los países, pero poder generar en el fondo la estructura que nos pedía en ese momento la Unión Europea, que si bien no era FHIR, era un estándar un poco más de facto, pero era lo que estaba funcionando en productivo en ese momento y dada la contingencia, los países decidieron adoptarlo. Y así fue como, bueno, primera vez en la región que 8 países del continente, ¿cierto?, ejecutaron una Conectatón transfronteriza, demostraron que era posible interoperar más allá de sus fronteras. 5 de estos países lograron la equivalencia después en ambientes productivos con la Unión Europea. Y por supuesto todas las componentes que se distribuyeron desde el bien público se reutilizaron para pruebas de concepto a nivel nacional en los distintos países participantes. Eso fue el primer año. Y este año pasado, en noviembre, ya tuvimos el fin de la segunda fase de la PAS, por ende la segunda Conectatón, donde aquí se registraron 18 países, pero llegaron 16 a la meta final, 16 llegaron a testear. Por lo tanto, consideramos nosotros, contabilizamos esos 16 países que son los que lograron interoperar. Aquí testeamos 2 casos de uso. Nos comenzamos a trabajar, por supuesto, durante todo el 2023 con lo que es resumen internacional de paciente, con el IPS, basado en la guía de implementación que está disponible. Y ese era el primer track, en el fondo intercambiar estos resúmenes de paciente, y el segundo tenía relación con la evolución de los certificados de vacunación. Si bien ya habíamos trabajado el primer año con este estándar europeo que no era FHIR, decidimos dar el paso siguiente, ir hacia el estándar, y tomamos el estándar de la OMS, el de DSC, que sí es FHIR. Y un poco esto también nos permitió desde el IPS construir el certificado de vacunación. Y teníamos una pequeña también parte opcional de este track asociado a la utilización de identificadores descentralizados para los certificados de vacunación. Básicamente herramientas basadas en blockchain que un poco apoyan el aspecto de los certificados. ¿Por qué le doy tanta relevancia un poco a esto del haber avanzado hacia los estándares con el certificado de vacunación también? Como nos enfocamos, la base de nuestra pirámide de trabajo tenía relación con los datos del IPS. En la definición del certificado de vacunación de DSC, este se estructura justamente de data que está contenida en el IPS, en particular en el administration del IPS. Entonces nuestra estrategia fue, hagamos trabajar a los países una vez sobre el entendimiento de cómo trabajar fuertemente con el IPS, y la transición hacia el certificado de vacunación bajo el mismo estándar va a ser mucho más sencillo, y así fue. Por lo que todos los países que generaban su IPS podían generar el certificado de vacunación en base al estándar de manera mucho más fácil con los datos que ya estaban contenidos, por supuesto, en el mismo resumen de pacientes. Esos fueron los 2 tracks que probamos, y adicionalmente el estándar también permitía hacer el tránsito hacia otro tipo de certificados como el de la Unión Europea que ya habíamos testeado años anteriores.
El resultado de esta segunda Conectatón también fue bastante exitoso en términos de cómo se llevaron estas pruebas de concepto para ambos tracks. Básicamente estuvimos testeando cómo los países en el track 1, cómo generaban estos resúmenes de pacientes internacionales y que los pudiesen compartir a través de una estructura que teníamos de un nodo regional ahí desplegada para la Conectatón. Y por supuesto hacer búsqueda de pacientes y desplegar los resúmenes de otros países en las plataformas de prueba que ellos estaban presentando en ese entonces. El segundo track tenía relación con la generación de los certificados. Aquí nos alineamos con, como ya estamos trabajando con el estándar de la OMS, nos alineamos con la estrategia que está llevando la OMS también asociada a lo que es un marco de confianza global, para que también la transición hacia el productivo sea mucho más sencilla. Eso es un trabajo que está avanzando con la OMS, pero al menos desde la perspectiva de los estándares y la estructura de los datos es un trabajo que los países que participaron en la Conectatón ya lograron avanzar bastante. Y la idea aquí era generar estos certificados con este estándar a partir del IPS y por supuesto validarlo entre pares y validarlos con las plataformas disponibles. En términos generales, esta segunda experiencia con Conectatón fue, por supuesto, que mucho más amplia que la primera, no solo porque teníamos más tracks y porque un poco quisimos testear más estándares, sino que también en términos de las pruebas que fueron llevadas a cabo. 400 test entre los 16 países, la gente de IH nos decía que estamos al nivel de lo que hace la Comunidad Europea en sus Conectatons. Estaban muy contentos, lógicamente, por los resultados, nosotros también. Y un poco se demostró esa capacidad que existe en la región, por supuesto, de interoperar. Esa capacidad técnica que hay para interoperar. Testeamos por primera vez también estos certificados de DSC, que nacieron bajo la lógica COVID, pero que lógicamente se pueden extender hacia otras vacunas. Hay que actualizar las definiciones probablemente, pero ahí estamos desde la región, presionando un poco a la OMS para que ese trabajo se siga llevando a cabo. Hicimos una prueba con, por supuesto, vacunas COVID, pero también tomamos fiebre amarilla, sarampión y polio, que son vacunas de interés para el continente. Y eso fue puesto a prueba por primera vez en una Conectatón para este estándar. Hay mucho aprendizaje ahí que nació gracias a, por supuesto, las pruebas que realizaron los ministerios de salud de los países. Y finalmente, generamos 16 nodos FHIR en la región. Cada uno de los países participantes, el requisito que se les pedía para participar en la Conectatón era: usted levanta un nodo FHIR. Nosotros propusimos algunas plataformas y las dejamos disponibles. Podían utilizar esas u otras. La idea era respetar el estándar, pero se levantaron 16 nodos desde los cuales empezamos a generar las pruebas. La Conectatón, en su lógica más técnica, tenía relación con que los resúmenes de pacientes efectivamente salían de los nodos de los países. No había ningún servidor puesto en el evento, para que se entienda. Todo sobre la infraestructura que cada uno de los países disponibilizó. Y eso, por supuesto, también desde la perspectiva del conocimiento y del impulso de los estándares es bastante importante. Pensamos seguir reutilizando, por supuesto, esta infraestructura en lo que sigue del proyecto y en las futuras iniciativas, pero ya hemos dado un paso bastante importante en lo que es esta diseminación de los estándares también en la región. ¿Cómo seguimos? Para terminar, la verdad es que llevamos 2 años del proyecto LACPAS y estamos recién comenzando. Hay mucho por hacer, por supuesto. También se abren los apetitos respecto de, a propósito que vamos a ir a comer más rato, de qué es lo que queremos hacer como región. Hay un objetivo que un poco está algo oculto dentro de lo que estamos haciendo como interoperabilidad transfronteriza, y es que hay una permeabilidad respecto del trabajo que se hace con estándares y de los acuerdos y las definiciones que se toman en la región hacia el interior de cada uno de los países. La idea es, por supuesto, que impulsar ese trabajo de madurez en transformación digital en las naciones, a propósito también de este trabajo colaborativo transfronterizo. Y por supuesto seguir construyendo esta ruta panamericana de salud digital, donde aquí la ventana temporal es mucho más amplia, hay muchísimo trabajo que hacer, por supuesto, y va a ir muy alineado también a cómo cada una de las naciones vaya avanzando en sus niveles de madurez digital. Pero en concreto, en lo que ya tenemos asociado al trabajo que está definido, bueno,
termina el proyecto LACPAS este año con esto de telesalud, pero comienzan 2 nuevos bienes públicos regionales y uno tiene relación justamente con un acuerdo regional para los servicios de salud digital transfronterizos, en relación justamente con compartir data, con tomar estos acuerdos, con definir técnicamente cuál va a ser la arquitectura que vamos a utilizar para compartir datos en la región. Eso no quita que vamos a seguir trabajando en interoperabilidad. Ya derribamos algunas barreras, tenemos que seguir avanzando en ese trabajo, pero también tenemos que empezar a preocuparnos desde ya qué vamos a hacer con los datos, de qué manera y cuál es la normativa también que hay asociada alrededor y cómo vamos a lidiar con esto de manera regional. Y el otro tiene que ver con un marco de confianza también para mejorar este acceso de inmigrantes a servicios sanitarios. Ambos bienes públicos regionales se llevan desde la coordinación de lo que es la Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica, que es RACSEL, de Salud Digital, perdón, que es RACSEL, la verdad es que cambiamos el nombre. Y bueno, ejecutados uno por CENS y otro por la Fundación Julio Ricaldoni. Finalmente, seguimos trabajando con OMS, lo mencioné, porque cada uno de estos trabajos de prueba de concepto hay que llevarlos a productivo, por supuesto con las particularidades que cada uno tenga, si es que son iniciativas locales o regionales, y en particular ahora viene este trabajo de la incorporación de la región a este marco más mundial, a este marco de confianza mundial, para que podamos interoperar estos certificados de vacunación, por supuesto, de manera global. Quiero terminar estoy en el tiempo, pero quiero terminar con esto, que, bueno, esta es la foto que se tomó en Sao Paulo de quienes conforman hoy la red RACSEL, la Red de América Latina y el Caribe de Salud Digital. Y lo mencioné al principio, la verdad es que los países son los protagonistas efectivamente de este tipo de iniciativas, no solo porque desde ellos nacen las definiciones, sino que son justamente los impulsores y los que un poco van priorizando también cuáles son hacia dónde ir y cuáles son las necesidades que tenemos como región y por supuesto tomando los acuerdos. Lo mencionaron al principio, creo que fue César, y no puedo estar más de acuerdo contigo, respecto de que si bien la interoperabilidad es un tema bastante técnico, lo técnico de alguna u otra manera tiene solución, hay capacidades o se pueden generar estas capacidades, pero es la interoperabilidad humana de lo que nos tenemos que hacer cargo, y si yo miro hacia atrás estos 2 años y veo por qué a LACPAS le ha ido bien, es justamente porque está esa gente impulsando, porque hay comunicación, porque hay coordinación, hay colaboración, y bueno, un poco el llamado es ese. Trabajemos sobre esa interoperabilidad humana y estoy seguro que sobre eso la interoperabilidad técnica por supuesto que va a ser posible. Muchas gracias y vamos a empezar. Bueno, agradecemos a Carlos Núñez por su presentación y agradecemos en verdad a cada uno de los expositores que nos acompañaron en esta jornada o este primer bloque. Bueno, para dar finalizado este bloque, primero comentar que va a haber un QR con respecto a vinculación con el medio. No, ese es para el nombre de León. Bueno, eso es para vinculación con el medio, para que lo puedan escanear y responder la encuesta. Estaríamos muy agradecidos. Y bueno, también el otro QR que, si me hacen el favor de escanearlo, es para coger el nombre de la mascota de HL7. Y luego podemos pasar al tan anhelado almuerzo.